Pude oír música, dijo Sombra sin emoción. De la nada. Sí, reconoció, intentando con todas sus fuerzas que todo fuera obvio. ¿Y? Sombra continuó mirándolo estoicamente, sin dar señales de creerse nada. Al final, volvió a mirar el radar. Registró el mismo nivel de caos que una colección de anillos de poder. Pero no se sentía como ningún caos que haya experimentado antes. ¿Qué hizo? Dios mío, Sombra. ¿Cuántas preguntas nos quedan? Preguntó, frotándose la nuca. Lo peor de todo era que no había forma de que sonara bien o sensato. Simplemente les estaba avisando a los hermanos que iba a venir, ¿sabes? Con canto. Cambió el peso a la otra cadera. ¿Qué? ¿Lo haces de otra manera? Magia. Shadow hizo una pausa para asimilarlo, cantar. Ay, tío. Nunca iba a superar esto. Con fanfarronería no lo llevaba a ninguna parte. Necesitaba salir de allí. ¿Sabes? La verdad es que no entiendo cómo no lo entiendes. Por suerte, dar explicaciones no es mi estilo, dijo, y luego levantó la mano en señal de despedida. Vuelvo al avión. Buena suerte con los anillos. Y con eso, salió corriendo, rezando a cualquiera que lo escuchara para que Shadow estuviera demasiado extraño como para mencionarle todo el asunto a Tiles. Eso no era algo que le apeteciera explicar. Rogue estaba terminando de limpiar su cañón de bombas cuando su comunicador vibró con la señal especial de tono alto que había programado para sus compañeros. Sabiendo exactamente dónde estaría Sombra en ese momento, sonrió con sorna, pero respondió de todos modos. ¿Cómo va tu búsqueda del príncipe perdido, Sombra? Lo sabías, dijo con frialdad. No me lo dijiste. Claro que no. Sonic nunca me lo dijo oficialmente. Solo pregunté y no lo negó. Así que, oficialmente, no lo sabía. Y guardo secretos cuando desvelar no sirve de nada, dijo, comenzando a reconstruir el cañón. Además, nunca preguntaste. Casi podía oír su mirada fulminante. Pero no obtuvo respuesta verbal durante más de 30 segundos. Esto complica las cosas. Solo lo que Sonic complica cualquier asunto, dijo. Al menos estás tratando con alguien que conoces. Y, de hecho, probablemente incluso sepas por qué se convirtió en el príncipe perdido. Me cuesta imaginar a Sonic quedándose en un lugar lo suficiente como para gobernarlo. Así que ahí lo tienes. Mitad de tu misión cumplida. Gruñó sin comprometerse, y Rouge se concentró en su cañón mientras esperaba. Sombra nunca la llamaba a menos que realmente quisiera algo, aunque ese algo fuera solo para ordenar sus pensamientos. Al final lo diría. ¿Sabes algo más sobre el pasado de Sonic? Ella volvió a sonreír con suficiencia. Él lo intentaba, bendito sea su corazón artificial, pero seguía sin saber cómo formular sus preguntas. ¿Sabes? Estoy en una misión para averiguar ese tipo de información, Sombra. No sé por qué dejó Mobius, todavía, añadió, mirando hacia la cueva que tenía detrás. ¿Y qué hay de sus habilidades? ¿Se conoce a la familia real por algún poder especial? Interesante pregunta. Pero, repito, inútil. La reina es una vidente nata, y la magia siempre ha corrido por las venas de esa familia, pero nada al nivel que sabemos que Sonic es capaz de hacer. ¿Por qué? ¿Hizo algo particularmente inusual? Shadow volvió a pausar, y supo que había dado con la pregunta correcta. Todo lo que Sonic hacía era inusual. Había que mantener cierta perspectiva al usar palabras así. Shadow, sabes mejor que yo que la magia y el caos están estrechamente entrelazados en el mejor de los casos, y que Sonic está influenciado por el caos. Puede que seas la forma de vida definitiva, capaz de poderes del caos con los que la mayoría solo podemos soñar, pero fuiste creado para ser así. Él no lo era, ni tiene tus, apenas se contuvo de decir limitaciones habilidades definidas. Estás diciendo que podría tener poderes menores, supuso. Relacionados con el caos, pero corrompidos por la magia. Corrupto no era una palabra que ella usaría, pero claro, ¿por qué no? Ahora bien, en cuanto a por qué los usaría o no, es un secreto que tú y yo debemos aprender para completar nuestras misiones. Y, hablando de eso, creo que la siguiente fase de la mía está a punto de comenzar. ¿Te importa si continuamos esta pequeña conversación más tarde? Otro gruñido fue la única respuesta que obtuvo antes de que el comunicador se apagara bruscamente. Sonrió con indulgencia, colocando el percutor y guardando el cañón. Hecho esto, se levantó y regresó tranquilamente a la cueva, donde un armadillo y su amigo, el zorro volador, regresaban lentamente al mundo de los vivos.
El zorro seguía tirando infructuosamente de sus ataduras, pero el armadillo notó su entrada y la miró con el ceño fruncido. ¿Rouge? ¿Rouge el murciélago? Oh, me alegra tanto que te acuerdes de mí, dijo alegremente. Solo nos vimos una vez, así que no estaba segura. Ahora, para asegurarme de que estoy tan bien preparada como tú, ¿serías Migty el armadillo y Ray el zorro volador? ¿Viejos amigos de Sonic? Los dos chicos intercambiaron miradas y luego asintieron. Ella sonrió radiante. Excelente. Entonces, ¿quién de ustedes me dirá lo que quiero saber? No, no te ves gorda con ese traje de gato, dijo Migty secamente. Soltó otra sonrisa indulgente, pero no se molestó en morder el anzuelo. Debo decir que me sorprende un poco que cayeras en mi trampa. Creía que los niños que crecían en la naturaleza sabían que no debían beber de botellas que encontraban en la playa. Vivimos en islas afectadas por el caos, señaló Ray lentamente. Hay objetos por todas partes. Lo cual, tenía que admitirlo, era cierto, y la razón por la que se había molestado en poner la trampa. Me parece bien. ¿Seguimos? Sí, te queda bien esa coraza, dijo Migty con una sonrisa burlancia. Normalmente la consideraría vulgar, pero en ti, es pura clase. Ella lo fulminó con la mirada. Sonic y tú comparten un sentido del humor peligroso, ¿verdad? Preguntó. Pero supongo que es de esperar, si crecieron juntos. De nuevo, intercambiaron miradas, con evidente confusión en sus expresiones. Ella dudó, juzgándolo por lo que era, y luego continuó. Voy al grano. La primera vez que la gente empezó a mencionar a Sonic fue hace unos 6 o 7 años. Todo empezó en la isla sur, dijo. Por lo que dijiste cuando la visitaste hace unos meses, ya vivía contigo antes, aquí, en la isla salvaje. Entonces, ¿por qué fue tras Robotnik y por qué no fuiste con él? El ceño fruncido de Migty se profundizó. ¿Nos ataste para esto? Estoy esperando, le recordó amablemente. Un amigo nuestro se convirtió en piloto, explicó. Eso fue prueba suficiente para Sonic de que Robotnik intentaba apoderarse de la isla sur, y razón suficiente para detenerlo. Ray asintió. No fuimos con él porque tenía miedo. Y además, no somos realmente el tipo de héroes. Rouge lo consideró por un momento. Era inusual. Las hazañas de Sonic eran contagiosas, hasta el punto de que incluso los villanos y cobardes tenían la mala costumbre de querer salvar el mundo si se quedaban cerca de él el tiempo suficiente. Así que, aunque creciste con Sonic, ¿dónde demonios has oído eso? Preguntó Migty, arqueando una ceja. Vino del continente. Solo se quedó un tiempo con nosotros para aclarar sus ideas. ¿Qué? Mire, señorita, ¿podemos quitarnos estas cuerdas? Preguntó, pateando un poco las piernas para mostrar las ataduras de sus tobillos. Me rozan un poco. Todos saben que Sonic vino de la isla de Navidad, dijo Rouge, ignorándolo. La primera vez que fue a Mobius fue por la guerra hace 3 años. No sé dónde oíste eso, dijo Ray lentamente. Creció en el continente. Sí. Nos lo confesó cuando teníamos, ¿cuántos? ¿8 o 9 años? Le preguntó a Ray. Claro, por lo que he oído, visitó la isla de Navidad un par de veces. Conociéndolo, seguro que le gusta lo bonito. Probablemente alguien le preguntó de dónde venía una vez y él dijo dónde acababa de estar, señaló Ray. Esa memoria a corto plazo suya. Querrás decir poca capacidad de atención, corrigió Migty, antes de encogerse de hombros mirando a Rouge. Tiene sentido. Los miró con la mirada perdida, con las manos en las caderas y el torso hacia adelante. Esto no era lo que esperaba descubrir, y complicó un poco su trabajo. Tras unos instantes, se apartó y preguntó. ¿Y por qué vino aquí la primera vez? Se encogieron de hombros otra vez. No sé. N nunca habló de eso, dijo Ray. Siempre pensamos que tenía algo que ver con Robotnik. Y quizá con sus padres. Ay, padres. Por fin, una pista. ¿Por qué? Migty suspiró, y esta vez fue Ray quien agitó sus tobillos atados. ¿Podría desatarnos, señorita Rouge? Con gusto responderemos a sus preguntas, Pepero. Lo pensó un momento, sopesando los rumores que había oído sobre la fuerza de Migty y la personalidad tranquila que había visto hacía tantos meses. Al final, decidió que probablemente valía la pena el riesgo y se arrodilló para desatar a Ray. ¿Qué me puedes decir sobre por qué vino aquí? No mucho. Pero estaba bastante asustado.
Cruzó el océano corriendo y no se dio cuenta, dijo Migti sin rodeos. Supongo que hasta él debe tener una buena razón para hacer algo así. ¿Por qué crees que tenía algo que ver con su madre? ¿No tienen todos los héroes esa historia? Preguntó con una sonrisa pícara. ¿Algún amante o familiar muerto que los inspire a actuar? Eso no tiene ni pizca de gracia, lo reprendió Ray, pero jadeó agradecido cuando Rouge terminó de desatarlo y se acercó a ayudar con las ataduras de Migti. Solo eran pequeñas cosas que hacía y decía. Uno se da cuenta de las cosas después de un rato. No respondió de inmediato, considerando que eso contrastaba con lo que sabía de Sonic cuando terminaron de liberar a Migti. En cuanto lo liberaron, retrocedió rápidamente varios pasos, sabiendo que probablemente le quedaba poco tiempo. Una pregunta más, chicos. Supongo que no es cómo puedo compensarte. Vamos, bromeó. Sabes que te até básicamente para darte una lección sobre cómo aceptar bebidas extrañas de la naturaleza. Migti no pareció impresionada, así que extendió sus alas, lista para escapar rápidamente si era necesario. Pero había una última pregunta que necesitaba saber, antes de poder procesar bien lo que habían dicho hasta ahora. Cuando nos visitaste en los territorios humanos, noté que mirabas a Sonic como si te sorprendiera, ¿por qué? Ambos parpadearon y se miraron, manteniendo lo que ella reconoció como una conversación silenciosa entre viejos amigos. Seguían conversando cuando Ray preguntó. ¿Por qué quieres saber? ¿Por qué haces todas esas preguntas? ¿Se trata de Gun? Preguntó Migti. ¿Sonic está en problemas? Rouge sonrió, cruzando los brazos. Con Gun no. Y aunque lo fuera, ¿dices que no podría con ello? Siguieron observándola un momento, antes de que él suspirara y volviera a encogerse de hombros. Sonic es un buen tipo. Y simpático, además. Feliz, añadió Ray. ¿El chico que conocimos? Tanto al principio como cuando regresó de su visita al continente. Ray extendió las manos, como si le explicara la verdad. No lo era. Ya fuera por suerte o por otra cosa, Sombra estuvo ausente casi toda la noche, y estaba de mal humor cuando despertaron para reanudar la marcha. Al parecer, no había suficientes anillos de poder en la isla, lo que significaba que había tenido que recurrir a tanques de combustible de repuesto, y parecía tomárselo como una ofensa personal. Entonces, para gran alivio de Sonic, no hubo discusión sobre nada de lo que había sucedido durante la noche, y después de que comenzaron a volar, Tails y Amy estaban demasiado ocupados charlando sobre cómo Mobius era diferente al resto del mundo como para discutir mucho más. Pero incluso eso se desvaneció después de unas horas, cuando comenzaron a sobrevolar los asentamientos. Para cuando llegaron a las afueras de Mobotrópolis, todos en el avión estaban en silencio, contemplando la ciudad. Finalmente, Tails tragó saliva y dijo. «¡Guau! Es increíble», terminó Amy por él. No era un cumplido. Según las historias, Mobotrópolis había sido una vez una ciudad hermosa, llena de luz y vegetación. Sus habitantes eran saludables y adinerados, y, según las historias, era básicamente una tierra de sol y rosas. Pero incluso si esas historias fueran ciertas, no era una ciudad que Sonic hubiera conocido jamás. Con sus máquinas y la contaminación, Robotnik había convertido la ciudad en un lugar oscuro y deprimente para todos, y esa era la ciudad donde Sonic había vivido. Robotrópolis era una gigantesca zona industrial donde la gente se asentaba solo porque no tenían a dónde ir. A Sonic no le sorprendió descubrir que 2 años y medio de arduo trabajo no habían servido de mucho para cambiar la ciudad. Robotnik había dedicado 13 años y una incansable fuerza de trabajo robótica para convertirla en lo que era. Lo único que realmente había cambiado era que los peores edificios ahora estaban cubiertos de enormes y llamativas banderas de colores rojo, azul, verde y morado. Los montones de basura parecían haber sido limpiados, pero los canales de los diversos cursos de agua seguían siendo de un verde y marrón espeso, bordeados de árboles muertos. De vez en cuando, se veían rincones de belleza, claramente limpiados con mucho trabajo, pero eran escasos. Esta fue la base de operaciones de Eggman durante más de una década, dijo Shadow, aparentemente desinteresado. ¿Quieres decir y? Tails rodeó a Sonic para apoyarse en el parabrisas, mirando hacia abajo lo mejor que pudo. Si no detuviéramos a Eggman todo el tiempo y así sería el mundo. Discutible, dijo Sombra brevemente. Por lo que he leído de la época de Robotnik, Eggman se ha vuelto más inteligente, pero también más loco con el tiempo. Yo pago, dijo Sonic.
Antes todo tenía mucho más sentido sin parques de atracciones ni chefs robot asesinos, pero desde luego no sabía cómo hacer esas cosas que alteran la realidad que hace ahora. A esto le sumamos una montaña rusa y un desgarro en el continuo espacio-tiempo, resumió Amy. No podemos permitir que esto pase, susurró Tiles. Simplemente no podemos. No lo haremos, replicó ella, desafiante. La plaza de la estación, las ruinas místicas, nada volverá a ser así. No mientras estemos cerca, prometió Sonic, y ella le sonrió, antes de que algo frente a la nave llamara su atención y ella se apartara. ¿Qué diablos es esa cosa? Shadow los guiaba hacia un enorme edificio que parecía un huevo gigante de metal azul negruzco, pero con torres y antenas por todas partes. Se alzaba sobre el resto de la ciudad, como una amenaza silenciosa contra el silencio. Tras un instante, Sonic suspiró y se levantó, apoyando la mano en el hombro de Tails mientras se inclinaba hacia adelante. Ese era el cuartel general de Eggman. Según mi sistema de navegación, dijo Sombra, tomando la radio, ahora es el Palacio Real. El palacio estaba, por decirlo suavemente, alborotado. La situación había sido extraña desde la noche anterior, cuando, según el equipo nocturno, una música mágica como no se había escuchado en casi 3 años resonó por el hangar. El príncipe ladrón se vio arrastrado por ella, pero no la había iniciado, y corrían rumores de que había sido el príncipe perdido llamando a casa. Todos los que trabajaban en el hangar en aquel entonces estaban completamente inspirados, apasionados por, bueno, todo. Cuando el equipo de la mañana entró de madrugada, tuvieron que echar al equipo de la noche para mandarlos a casa. Luego estaban el príncipe ladrón y la princesa de la rebelión. El príncipe ladrón estaba arreglando una carroza flotante para el festival, pero la abandonó por completo al apagarse la música y salió corriendo a reunirse con su hermana. Tuvieron una discusión muy ruidosa y enérgica que el personal del palacio no logró entender, y luego salió corriendo del palacio. Era inusual que alguno de los miembros de la realeza abandonara el palacio sin avisar a nadie, y más aún que lo hicieran en plena noche. Aún así, el personal del palacio confiaba en ellos, así que no fue hasta que comenzó la corte matutina y ninguno de los 2 hijos de la realeza regresó que la gente empezó a preocuparse. Y luego, para empeorar las cosas, la reina salió de la corte sin previo aviso y entró en el hangar. De nuevo, no era del todo insólito. Los guardias pensaron que podría ser una costumbre inculcada durante la guerra, pues aunque Alena solía dividir su tiempo entre su estudio y las cámaras del consejo, aún le gustaba visitar las zonas menos regias de vez en cuando, hablando con quienes realmente hacían el trabajo sucio y asegurándose de que el palacio funcionara a la perfección. Pero esta vez, ni siquiera miró a los técnicos con los que solía charlar, e ignoró por completo al equipo de seguridad que había estado considerando enviar un grupo de búsqueda para los niños reales. Pasó junto a ellos con una sonrisa vagamente divertida y se dirigió directamente a la torre de comunicaciones. Los guardias miraron a Eronete, la mayordoma que finalmente había tomado la decisión de empezar a preocuparse por la familia real desaparecida. Ella sabe que se han ido, ¿verdad? Bueno, yo y creo que sí, quiero decir, y ella y eso y. Arriba, en la torre, el técnico de comunicaciones hizo una pausa y miró a Alena con los ojos muy abiertos. Majestad. Oh, por favor, dijo, haciéndole señas para que se detuviera antes de que pudiera levantarse para hacer una reverencia. No me hagas caso. Sigue con lo que estabas haciendo. Ligeramente asustado, el técnico de comunicaciones miró a su oficial de seguridad, quien simplemente arqueó las cejas y lo miró fijamente, diciendo claramente: la reina te acaba de decir que sigas adelante, y aún así no lo haces. ¿Por qué? Volvió a su centralita y casi le da un infarto cuando se iluminó con una alerta. Intentó desesperadamente averiguar qué pasaba, pero luego se tragó un gemido. Los niños reales habían desaparecido, una nave no identificada se acercaba y la reina estaba detrás de él. ¡Qué barbaridad! Conectó su radio con una mirada preocupada a su oficial de seguridad. Piloto, aquí Crown, 01, se acerca al Palacio Real de Mobian y no tenemos vuelos programados. Por favor, identifíquese. La transmisión zumbó al principio, luego se escuchó con total claridad, mejor que la de cualquiera de sus radios. Soy Sombra el Erizo, agente de la Unidad Guardiana de las Naciones, solicito permiso para aterrizar. Negativo, agente Sombra, dijo el técnico de comunicaciones, revisando el registro de llegadas. El representante de Overlander no llegará hasta el viernes. Por favor, revise su autorización e inténtelo de nuevo antes de que le disparemos.
Hubo una breve pausa mientras alguien hablaba de fondo, y luego una tos, antes de que otra voz se escuchara por la radio. Tío, qué tontería. Las relaciones diplomáticas no esperan a nadie. Simplemente ajusta el calendario y déjanos entrar. El técnico de comunicaciones parpadeó y volvió a mirar a su oficial, quien simplemente le devolvió la mirada. En el fondo, tal vez esperaban a la princesa, o al menos una respuesta hostil, pero esto era simplemente extraño. Y luego, para aumentar la confusión, Aleena se rió entre dientes. Déjenlos entrar, aconsejó cuando la miraron. El agente Sombra tiene un cargamento precioso que me interesa mucho. El técnico de comunicaciones parpadeó, y no tuvo que mirar para saber que la nueva mirada que le dirigía seguridad era algo así como: tu reina te dio una orden, técnico. Así que volvió a la radio sin dudarlo un segundo. Entendido, agente Sombra, puede aterrizar. Por alguna razón. Dulce. Recibido. Preparándome para aterrizar. Cambio y fuera. Hizo una mueca por la radio y luego cambió al altavoz. Tenemos una nave de aterrizaje acercándose, agente Shadow DGO de la Unidad Guardiana de las Naciones. Repito. Todo el personal, prepárense para la nave que llega. Por favor, despejen la pista. Personal de seguridad, por favor, tomen posiciones. Equipo de aterrizaje, preparen la plataforma 4 para ser ocupada. Mientras él se dirigía a hablar con el personal de servicio, Aleena se dio la vuelta y salió de la torre, sonriendo ampliamente mientras se dirigía a la zona de aterrizaje. Aparte de intentar no interferir en su camino, nadie le prestó mucha atención mientras avanzaba, demasiado ocupados con sus preparativos individuales. Menos de 30 segundos después de que se abrieran las puertas, el avión aterrizó en picado, y se oyó un silbido audible de todos los técnicos de vuelo y mecánicos del hangar. El avión era elegante y ostentosamente discreto, confirmando las ideas que tenían sobre el diseño de un avión de superficie, pero también estaba increíblemente bien construido. No solo se mantuvo en vuelo estacionario y realizó un aterrizaje vertical casi silencioso, sino que su escape olía más a vapor que a combustible, y el proceso de apagado solo duró 1 minuto. La tecnología era envidiable. Los guardias y el personal de administración se apresuraron hacia adelante, pero todos se congelaron cuando Aleena se adelantó. Su Majestad, Joy, dijo el jefe de los guardias, pero ella simplemente le hizo un gesto para que se marchara. Estoy bien, Anne. Confío plenamente en tu capacidad para protegerme por detrás, dijo, y luego centró toda su atención en la escotilla del avión. Y este es un saludo que debo realizar yo misma. Se preparó para discutir, pero no tuvo tiempo porque la escotilla se deslizó hacia el interior del avión, revelando una pequeña figura que hizo que muchos de los miembros del personal circundante jadearan en reconocimiento. El color no era el correcto, y era evidente que había crecido, pero el erizo negro que saltaba del avión no solo le resultaba familiar. Era el héroe de la rebelión, su príncipe perdido. Pero incluso cuando se enderezó y sostuvo la mirada de la reina, ninguno de los miembros de la realeza hizo ningún movimiento hacia el otro, ni siquiera pareció reaccionar ante su pariente perdido. En la parte de atrás, algunos empleados susurraban sobre el verdadero decoro real, mientras que otros se preguntaban si esa era la razón por la que el príncipe se había marchado. Finalmente, el príncipe se inclinó con una reverencia confusa. La reina Aleena, supongo. Supones correctamente, dijo, y detrás de ella, la mayoría del personal intercambió miradas perplejas. Es un placer conocerlo, dijo, con cierta sorpresa ante la idea. Soy el agente Sombra de la Unidad Guardiana de Naciones, representante del presidente de la Federación Unida. ¡Ay, no! Exclamó uno de los guardias. Tiene amnesia. Los demás guardias palidecieron, y todos los mayordomos hicieron una mueca. La decencia, el estoicismo profesional y el orgullo general hicieron que la exclamación resultara embarazosa, pero los técnicos y el resto del personal del hangar se removieron nerviosos. Quizás esta era la razón por la que el príncipe y la princesa habían desaparecido. Sabían que el príncipe perdido regresaba, pero algo andaba mal. Quizás habían salido a ayudarlo, solo para tener problemas con los viajeros. Sin decir palabra, comenzaron a entrar en pánico, hasta que oyeron el inconfundible sonido de unas risitas desde el interior del avión. Eso hizo que todos miraran hacia arriba y alrededor, solo para darse cuenta de que Aleena parecía divertida y el príncipe estaba ahí vagamente molesto. Disculpe un momento, Su Majestad, dijo, y luego se dio la vuelta, agarrando con violencia algo dentro del avión y arrastrándolo al hangar.
En ese momento, las risitas se convirtieron en carcajadas. Todo el personal del hangar se quedó boquiabierto cuando el príncipe gruñó a la cara de lo que parecía ser un doble de color extraño, pero por lo demás perfecto. Cállate, Faker. Es culpa tuya. Lo sé. Dijo el doble, riendo. Pero te esfuerzas tanto en dar miedo. Y siempre se equivocan. Si mi misión no dependiera de ti, gruñó, pero luego se tensó, miró por encima del hombro y resopló. Se giró de nuevo, todavía sujetando al doppelganger por el brazo mientras volvía a inclinarse. Como muestra de nuestra esperanza de ver tu reino prosperar, la unidad guardiana de las naciones ha localizado y devuelto al príncipe perdido a su patria. Que tu imperio prospere, añadió casi sin pensar, y luego empujó al doppelganger hacia adelante. Tropezó una vez, pero se detuvo a menos de un pie de la reina y la miró con una amplia y relajada sonrisa. Se llevó 2 dedos a la frente en un saludo informal y le guiñó un ojo. Hola, mamá. ¿Cuánto tiempo sin verte? La sonrisa de Aleena solo se ensanchó y el personal del hangar intercambió miradas desconcertadas, mirando fijamente entre los erizos azules y negros. Sabía Dios que los trillizos reales habían cambiado mucho el último año, con los niños que se habían quedado en Mobius creciendo de forma espectacular y engordando hasta niveles casi irreconocibles. Sabían que el príncipe perdido habría cambiado mucho, por eso habían aceptado con tanta facilidad el cambio de color y estilo de pelaje. Pero con 2 de ellos, los 2 erizos frente a ellos tenían una estructura ósea y una forma corporal casi idénticas. Si bien el príncipe de sus recuerdos tenía pelaje azul, este era mucho más claro que el del niño que tenían delante, y, en cualquier caso, la expresión y la postura del negro resultaban mucho más familiares para quienes habían conocido al príncipe furioso e impaciente. Y, sin embargo, el azul parecía reconocer a la reina, y ella a él. Fue confuso. Sin decir palabra, Aleena dio un paso adelante y abrazó al erizo azul con fuerza, saboreándolo un momento antes de saludarlo con la cabeza por encima del hombro. Gracias por traerlo a casa tan pronto, dijo, y luego se apartó para mirar a quien ahora asumían que era su príncipe. Oh, mi querido Sonic. Tus ojos son tan claros, te encontraste en esas batallas. Tuve un poco de ayuda en la búsqueda, dijo, señalando hacia atrás. Tails. Annie. Salgan. Lentamente, un joven zorro amarillo asomó la cabeza, seguido de una erizo rosa, ambos observando con nerviosa curiosidad. El príncipe lanzó una rápida mirada a Aleena, se soltó de su abrazo y corrió hacia el zorro para bajarlo, donde pudieron ver que tenía 2 colas. Las envolvió alrededor de sí mismo mientras Sonic lo empujaba hacia adelante. Mamá, este es Tails, mi mejor amigo y la persona más inteligente que jamás conocerás, dijo con orgullo. Su cerebro me salva el pellejo al menos una vez al mes. Por lo cual le estoy profundamente agradecido, dijo. Atónito, el zorro la miró en silencio, y Aleena rió entre dientes. Es un gran placer conocerte por fin. He visto muchas de tus hazañas. ¿Te lo tienes? A veces ve el futuro, le recordó Sonic, y Tails chilló levemente. Mientras esto ocurría, la erizo rosa, una chica guapa quizá unos años menor que el príncipe, se había acercado sigilosamente por detrás y se veía que se armaba de valor para hablar. Sin embargo, se estremeció cuando Sonic la agarró de la mano para jalarla. Y ella es Amy Rose. Me ha ayudado mucho. Aleena empezó a asentir, pero se detuvo casi de inmediato y dijo. Te tocan los destinos futuros. ¿Eres vidente? Hoy. Ella lee el tarot, dijo Sonic con indiferencia. Lo usó para encontrarme en Little Planet una vez. Así fue como nos conocimos. ¿Recuerdas eso? Preguntó Amy, pero no vio su mirada al darse cuenta de que seguía frente a la reina. Oh. Es un placer conocerlo, Majestad, quiero decir, Alteza, es decir, es un honor, quiero decir, tranquila, Amy le aconsejó Sonic, y ella palideció. Lo siento. Aleena solo sonrió amablemente antes de volver con Sonic. Nunca sabrás lo emocionada que estoy de volver a verte, hijo mío. Quiero saber todo sobre tus aventuras y tus amigos, pero eso es para luego. Sonic frunció el ceño, asintió y se hizo a un lado, empujando suavemente a Tails y a Amy hacia atrás mientras Aleena volvía su atención al agente Shadow. Les damos la bienvenida a nuestro reino y les agradecemos la ayuda de su nación para devolvernos a nuestro hijo a casa, a pesar de su falta de decoro. Sombra se enderezó levemente, cambiando el peso de postura ante la reprimenda velada. Su Majestad.
Estamos seguros de que el largo vuelo es el culpable, sin duda para intentar traer a nuestro hijo de vuelta a tiempo, dijo. Seguro que querrá descansar después de semejante viaje. Nuestra mayordomo, Eronete, le acompañará a la suite de invitados. Eronete, ¿podría preparar también habitaciones para el maestro Tiles y la señorita Rose? Eronete parpadeó, escondida tras una fila de guardias de seguridad, pero avanzó rápidamente e hizo una reverencia. Por supuesto, Su Majestad. Excelente. Agente Shadow, descanse y hablaremos de asuntos civiles por la noche, dijo, antes de volverse hacia Tiles y Amy. Perdónenme, niños, deseo hablar con ustedes, pero hace años que no veo a mi hijo. Oh, sí, no, dijo Tiles rápidamente, mirando a Sonic. Podemos ir. Iremos con Sombra, dijo Amy. Le lanzó una mirada que desbarató cualquier objeción, a pesar de que parecía más interesado en observar a la reina que en cualquier otra cosa. Eronete se adelantó rápidamente para hacerle una reverencia a Shadow, probablemente la única razón por la que notó que Sonic se retiraba sutilmente el guante para mostrar un voluminoso reloj en su muñeca izquierda, y vio a Tails asentir levemente. Pero no le dio importancia cuando Aleena entrelazó su brazo con el de Sonic y comenzaron a salir del hangar. En cambio, les sonrió a sus visitantes. Bienvenidos a Mobotrópolis. ¿Trajeron alguna maleta? Mientras caminaban por los pasillos, Eronete hizo todo lo posible para distraerlos de sus alrededores, parloteando sobre lo bueno que había sido ver a Sonic, lo extraño que era que Shadow se pareciera tanto a él. Tails y Amy intercambiaron sonrisas ante los gruñidos molestos de Shadow, lo extraño que era aún más que el representante de Overlander fuera Mobian, otro gruñido más vago, y cómo tendrían que perdonarle sus parloteos, era un mal hábito, estaba tan emocionada, seguía hablando. Era una buena táctica, y con cualquier otra persona podría haber funcionado. Pero Tails, Amy y Shadow habían pasado mucho tiempo en diversas fábricas, centrales eléctricas y motores químicos, generalmente observando sus alrededores en busca de puntos débiles. Ninguna distracción les impidió darse cuenta de que el palacio era en realidad una central eléctrica averiada. Oh, ahora puede que te guste esto, dijo Eronete alegremente, abriendo una puerta. La princesa ha dedicado mucho tiempo a esta área. Amy jadeó, tapándose la boca con ambas manos. Oh, es precioso. Si te gustaban ese tipo de cosas, pensó Tails mientras observaba el pasillo. Era enorme para ser una estructura moviana. 6 metros de ancho y el doble de alto, con una lujosa alfombra roja y gruesas paredes de madera, adornadas con intrincadas pinturas de movianos de diversas especies y puertas ornamentadas, cada una con grabados dorados. Muy impresionante, comentó Shadow en voz baja, y Eronete rió, juntando las manos sobre su pecho. ¿Verdad? La verdad es que todavía estamos en reconstrucción, pero Mobius es un lugar impresionante. La princesa cree que el palacio debe reflejar quiénes somos como pueblo, por eso mandó hacer todos los grabados en oro macizo. Todas las pinturas fueron realizadas por estudiantes del ala de arte reabierta de la Universidad de Mobotrópolis. ¿Reabierto? Repitió Amy con curiosidad, y Eronete hizo una pausa, su sonrisa se desvaneció un poco. Bueno, sí. Todos estaban cerrados durante, ya saben, dijo, luego tosió y les indicó que continuaran por el pasillo. Tras unos pasos, volvió a charlar sobre el arte y los tapices, pero aunque Amy fingió estar impresionada, Tails y Shadow se quedaron mirando la nuca de Eronete, absortos en su desliz. Era un poco extraño, pensándolo bien, Tails. El palacio estaba en el cuartel general de Robotnik, pero era como si Eronete se esforzara por olvidar que alguna vez existió. Y este lujoso pasillo resultaba casi espeluznante después de casi 20 minutos caminando por naves industriales abandonadas. Como si hubieran atravesado un portal y nadie se hubiera dado cuenta. Esta es el ala de invitados, dijo, abriendo una pesada puerta de roble idéntica a todas las demás que habían pasado, que daba a otro elegante pasillo, esta vez decorado en verde y bronce. Tendrá que disculparnos, agente Sombra. Pensamos que sería un extranjero, así que las únicas habitaciones que tenemos preparadas ahora mismo son para extranjeros. Y no creíamos que vendría hasta el viernes, así que está un poco desordenado. Pero las habitaciones deberían estar listas para la cena, prometió, y los condujo por el pasillo. Sigues diciendo esa palabra, dijo Tails en voz baja. Invasores. Te refieres a humanos, ¿verdad? Ella lo miró sorprendida. Supongo que se les podría llamar así. ¿Por qué viajar por tierra? Somos los que vivimos en rocas flotantes, señaló Amy, y se rió. Claro.
Pero somos nosotros los que podemos levantarnos. Muéstrales lo que les pasa a quienes nos pisotean. Dijo, ignorando o no notando sus miradas incómodas, y continuó hasta la última puerta del pasillo. Empujó la puerta y retrocedió, dejando pasar primero a Amy, quien chilló y aplaudió. Oh, es maravilloso. Tiles echó un vistazo a su alrededor, parpadeando sorprendido, y luego la siguió. Esta vez, sí que accedió. La habitación era sencilla pero elegante, con muebles pesados y mullidos y cortinas rojas que colgaban por todas las paredes. Una puerta abierta al otro lado de la habitación conducía a un baño aún más elegante, del que Amy ya estaba entusiasmada. Lo más impresionante era que toda la suite probablemente tenía el mismo tamaño que el apartamento de Amy en Station Square. No está terminado. Sorprendido de nuevo, Tiles miró a Sombra, quien levantó una mano de sus brazos cruzados para señalar la pared. Efectivamente, oculta tras las cortinas, todas las paredes menos una seguían siendo de metal y tuberías. La más lejana parecía como si hubieran empezado a cubrirla con yeso, pero se detuvieron a mitad de camino. Todavía detenida en la puerta, Eronete tosió y se alisó la falda. Como dije, no te esperábamos hasta el viernes. Y aún así, estaba completamente amueblado, notó Tiles, intercambiando miradas con Amy. ¿Quién amueblaba una habitación que no habían terminado de construir? Bueno, Liam, nuestro jefe de familia, vendrá pronto para atender cualquier necesidad, continuó alegremente. Si necesitas algo mientras tanto, hay un botón ahí que te traerá la mejor comida y bebida de nuestras cocinas, y el botón verde llamará a uno de los sirvientes para cualquier otra cosa que necesites. Bienvenido a Mobotrópolis, y nos vemos pronto. Apuesto a que sí, dijo Tiles, mientras Amy se despedía y Eronete salía, cerrando la puerta detrás de ella. Hubo una pausa, el brazo de Amy dejó de saludar con la mano y sonrió felizmente. Ella y Tiles se miraron de nuevo, antes de que Sombra resopló de repente y se acercó a la pared detrás de la cama. Agarró la cortina y, con un movimiento rápido, la arrancó de la pared. Oh, y murmuró Amy, y Tiles hizo una mueca, alejándose de la cama. ¿Por qué seguirían teniendo eso? Se preguntó. Da miedo. Sin duda, el buen doctor lo colgó él mismo, cuando estas eran sus habitaciones, dijo Sombra con una sonrisa burlancia. Por eso arreglaron esta habitación, cuando no esperaban a nadie en días. Por eso nunca la terminaron. Porque no se atreven a deshacerse de todo lo que representa. La cortina estaba muy bien colocada, y era prueba de la capacidad de observación de Sombra el que supiera cuál bajar. Pero detrás, cubriendo casi toda la pared sobre la cama, había un enorme retrato incrustado en la pared metálica. Un Dr. Igor Robotnik mucho más gordo, más sórdido y más repugnante, pero aún reconocible. El Eggman. Fue un poco gracioso notar que, aunque Alena era reina y había guardias por todas partes, la mayoría antiguos miembros de la resistencia que Sonic conocía desde los 6 años, ella seguía revisando las salidas y los rincones de cada habitación a la que entraba. Era una costumbre que Sonic tenía, pero pasó la mayor parte de su vida luchando. Se preguntó si era un rasgo familiar o si todos los que habían estado en la resistencia lo hacían. ¿Te apetece algo de beber? Preguntó al entrar en una habitación relativamente pequeña, en comparación, era más o menos del mismo tamaño que el taller de Tiles, llena de sillas de aspecto cómodo y montones de tela. Oh, ¿qué era? ¿Un perrito caliente con chile? Él se rió. Tomaré lo que tú quieras, mamá. ¿Incluso té? Preguntó, acercándose a un teléfono en la pared. Me encanta una buena taza de té, pero Manning lo odia y dice que todos los hombres deberían tomarlo. Manning no sabe de qué habla. Seguro que dice lo mismo de las flores. Milímetros, y es un poco triste saber que la mayoría de la gente de Novotrópolis no puede apreciar esa belleza, dijo, antes de que el monitor del teléfono se iluminara con un cerdo de aspecto tenso. Su Majestad. ¿En qué puedo servirle? Té, Liam, si no te importa. Con 2 tazas, traídas a mi cuarto de costura. Por supuesto, dijo, inclinando la cabeza, antes de que Alena se diera la vuelta y la pantalla se quedara en blanco. Le hizo un gesto a Sonic para que se sentara mientras ella también lo hacía. Entonces, ¿me equivoqué con los perritos calientes con chile? Ni hablar. Si los tuvieras a mano, me encantaría. Pero me da la sensación de que no tenemos tiempo para esperar a que los hagan, dijo, y ella sonrió con fuerza. Puede que estemos un poco más presionados de lo que me gustaría, sí. ¿Es por eso que regañaste a Shadow allí atrás?
Desafortunadamente, fue más una cuestión política que de oportunidad, dijo con pesar. Personalmente, me emocionaría mucho no tener nunca más a un moviano inclinándose ante mí. Poder ver a los chicos comportarse como chicos en mi presencia y no volver a oír una línea de deferencia forzada y ensayada en mi cara. Pero no soy mi gobierno, solo su figura decorativa. Frunció el ceño y apoyó la barbilla en el puño. ¿Sabes? Ya me lo imaginaba. ¿Cómo lleva Manning la vida de la realeza? No lo es, admitió. Se mantiene tan ocupado que tiene motivos para no asistir a actos oficiales ni a almuerzos. Sin embargo, a Sonia le gusta el juego, así que los aristócratas no pueden argumentar abiertamente que mis hijos temen al trono. Una de las pequeñas gracias de la vida. Intuyendo un tema para discutir más tarde, Sonic la miró en silencio, antes de que un golpe cortés interrumpiera cualquier conversación. La puerta se abrió sin hacer ruido, y entró una zorra con una larga cicatriz que le recorría el rostro, sosteniendo una bandeja de plata con una tetera alta y dos tazas. Se detuvo, abriendo un poco los ojos al ver a Sonic, pero rápidamente hizo una reverencia para disimularlo antes de apresurarse a colocar la bandeja en la mesa entre ellos. Gracias, Felixane, dijo a Leena, e hizo una reverencia otra vez, mirando a Sonic desde detrás de su cabello. De nada, señora. Tras otro segundo, Sonic tosió y se inclinó, extendiendo la mano. Hola, soy Sonic. Dio un salto, pero luego asintió, mirando repetidamente la mano, el rostro y la madre de Sonic. Aleena sonrió y se apiadó de ella. Felixane te conoce personalmente, Sonic. Le salvaste la vida una vez. ¿Eh? La niña se sonrojó, retorciendo las manos en el bajo de su túnica. Mi casa estaba siendo destruida después de que arrestaran a mis padres. Me sacaste de los escombros, dijo en voz baja. Me llevaste al santuario. Parpadeó y luego sonrió. ¿En serio? Lo siento, no suelo olvidarme de la gente. Tartamudeó un poco, luego agachó la cabeza, hizo una reverencia a Leena una vez más y salió corriendo de la habitación. Sonic se frotó las púas, confundido, y a Leena le dedicó una suave sonrisa. Felixane, y de hecho mucha de nuestra gente te tiene en tan alta estima que a veces olvidan al niño detrás del héroe, señaló. Sí, lo entiendo, una de las razones por las que me esfuerzo tanto por recordar a la gente últimamente es porque estaba olvidando un poco a quienes estaban detrás de las víctimas, dijo, y subió un pie a la silla, reclinándose mientras Aleena empezaba a servir el té. Cuando estuve aquí, no salvé gente. Salvé el mundo. Incluso cuando sacaba gente de casas en llamas, lo hacía para fastidiar a Robotnik. Ella lo miró. ¿Y ahora crees que eso no es suficiente? No se lo digas a Amy, pero, miró hacia la puerta, como si aún pudiera ver a Felixane a través de la madera. Ella me enseñó que no lo era. ¿Señorita Rose? Sí. Es molesta, pegajosa y muy violenta, dijo, y luego sonrió, encogiendo un poco los hombros al continuar, pero es una gran persona. Nunca olvida por qué hace lo que hace. Abandonaría una misión para detenerse a charlar con la gente que rescató, o lo perdería todo para quedarse con la gente que le importa. Aleena no dijo nada mientras colocaba una de las tazas de té junto a su codo, observando su expresión. Algunos podrían llamarlo egoísta o frívolo, pero la verdad es que le apasiona todo lo que hace. Es increíble, su voz se fue apagando, y de repente tosió y tomó su té, chasqueando la mano libre como si quisiera quitarle importancia al tema. En fin. La primera vez que la rescaté, solo era una víctima más que se interponía en mi pelea con Eggman. Pero volvió a aparecer, unos meses después. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que era más que eso. Y si ella lo era, entonces todos lo eran. Todos los que se ven envueltos en esto son personas reales, y merecen ser recordados. Un ideal noble, dijo, y bebió un sorbo de té antes de añadir, con naturalidad. La señorita Rose parece una chica maravillosa. Sí, coincidió, y luego palideció, derramándose el té por el borde de la taza antes de recuperarse. Bueno, no es que me haya dado cuenta. Creo que todos mis amigos son geniales. La verdad es que es un poco pesada, tiene la idea de que, simplemente, ignoramos todo lo que dice, la mayoría de las veces. Ella ocultó su sonrisa tras su taza de té. ¿Milímetros? Bueno, mamá dijo en voz alta, mirando su taza. ¿Por qué tenemos un horario tan apretado, pero seguimos tomando té? ¿A qué viene tanta prisa? Esperamos que nos interrumpan, dijo con la sonrisa cómplice que solo una vidente podía esbozar. Después de tu llamada de anoche. ¿Escuchaste eso, eh?
Fue encantador, dijo, pero luego continuó. Sonia y Manik se sintieron bastante inspirados por tu canción. Y Sonia decidió que si de verdad ibas a regresar, entonces se necesitaba un evento simbólico para enfatizarlo. Pensó que el mejor símbolo podría ser la destrucción de un robotocistor en funcionamiento. Sonic cerró los ojos un segundo y asintió. Pensaba que todos los robotocisores de los territorios movianos ya habrían sido destruidos, pero también creía que Eggman ya no usaba animales para alimentar sus máquinas, y que acababa de conocer a los Wisps. Así que todavía quedan robotocisores en funcionamiento. Muchos. Si no te importa, es algo que me gustaría comentar con tus amigos más tarde. Claro. Pero, bueno, Sonia. Ella y Manik pensaron que sería más apropiado traer el robotocisor ellos mismos, y tenían la intención de hacerlo hoy, dijo, y luego se recostó en su silla, mirándolo con cansancio. No confío en su éxito. Por favor, habrían necesitado ayuda en la resistencia, dijo, poniendo los ojos en blanco. Después de 2 años de vida en palacio. Ni hablar. ¿A qué esperamos? ¿No sabes dónde están, oh? Ella sonrió y levantó una mano con 3 dedos. Él frunció el ceño y resopló cuando ella empezó a contarlos. En el último, señaló la puerta justo cuando se abría, y entró nada menos que Knuckles el Echidna. Sonic se acobardó al verlo, y Knuckles le devolvió la mirada, antes de resoplar con irritación y llevarse el puño a la cadera. Creí sentirte. Siempre tienes que hacer una entrada, ¿verdad? Sonic se permitió otro segundo de sorpresa antes de preguntar. ¿Qué estás haciendo aquí? Sonia me pidió que viniera a este festival, dijo, y luego miró a Alena. Hablando de Sonia, sabes que ha desaparecido, ¿verdad? Los mayordomos y el cerebrito se han vuelto locos pensando si decírtelo o no. Ay, Dios mío, dijo, llevándose una mano a la mejilla. Espero que no esté en apuros. Sonic la miró como se merecía, y ella lo miró con los ojos muy abiertos. Sonic, siento tener que pedirte esto tan pronto, pero... Ajá, dijo, poniéndose de pie. Miró a Knuckles. ¿Eres un radar esmeralda glorificado o también puedes encontrar erizos perdidos? Te encontré, ¿verdad? Espetó. Además, hablé con una de las criadas que escuchó sus planes anoche. Sé dónde están. Genial. Vamos a reunir a la pandilla y rescatar a un príncipe y una princesa, dijo, y Knuckles levantó el párpado. ¿Grupo? ¿Trajiste a Tails? Y Amy y Shadow. Te cuento por el camino, dijo, y luego le guiñó un ojo a Elena por encima del hombro. Tomaremos el té más tarde, lo prometo, dijo, antes de agarrar la muñeca de Knuckles y salir corriendo de la habitación. No lo digas. No dije nada. Pero lo estabas pensando. No lo digas. Manik pateó un poco los pies, probando sus ataduras de nuevo. Lo que pensaba, y no decía, era que venir a las tierras baldías había sido una tontería. Era la zona alrededor de Mogotrópolis, principalmente acantilados y maleza, pero también albergaba muchos de los yacimientos Robotnik aún en funcionamiento. Durante 2 años, lo habían dejado así, porque no interfería con la ciudad ni con los viajeros, y los yacimientos solo excavaban rocas en busca de reliquias que no estaban allí. Pero después de la visita musical de Sonic anoche, ambos estaban demasiado emocionados como para pensar con claridad, y las heroicidades habían sonado geniales. Heroísmo, cuando ninguno de los dos llevaba más de 2 años en una batalla y nunca se había enfrentado a una mina entera solo y prácticamente desarmado. Ahora que ambos pensaban con más claridad, realmente parecía tan estúpido como debería haber sonado al principio. Sobre todo porque no solo había robots en las tierras baldías. También estaban los anarquistas. Un grupo de rebeldes que consideraban a la familia real un insulto personal. Sonia y Manik llevaban en la zona 1 hora cuando se vieron rodeados a punta de pistola. ¿Entonces tienes algún plan o algo? Preguntó Manik, mirando alrededor de la pequeña tienda en la que los habían metido, atados espalda con espalda y apenas capaces de moverse. Claro que sí. Espetó Sonia, pero luego se detuvo, rozando inconscientemente los dedos con los de él. Solo estoy puliendo los detalles. Ah, ¿sí? ¿Cómo demonios vamos a salir de estas cuerdas? Sabes, si fueras el hombre fuerte y grande que pretendes ser, mantendrías tus púas afiladas y no sería un problema, dijo ella, y él puso los ojos en blanco. Bueno, si dejaras de fingir que eres una princesita remilgada todo el tiempo y realmente usaras esa superfuerza tuya, podrías simplemente romperlos. Ya no tengo superfuerza, señaló.
A menos que hayas recuperado la habilidad de forzar cerraduras con un palo. Oye, eso fue habilidad, no magia. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué ya no puedes hacerlo? Giró la cabeza, intentando fulminarla con la mirada, pero ella se negó a girar la suya, así que fue inútil. Golpeó el suelo con los pies y volvió a mirar a su alrededor. ¿Y cuál es tu plan? Lo admito, depende un poco de que salgamos de estas cuerdas primero, murmuró. ¿Ves algo afilado por aquí? No. No veo nada más que esta tienda, gruñó, y guardaron silencio unos instantes, antes de darse cuenta de que no eran los únicos que guardaban silencio. Ambos se enderezaron, atados, y poco a poco fueron conscientes del silencio exterior. Desde el momento en que los ataron, los había rodeado el ruido furioso de anarquistas triunfantes y felices. Habían vitoreado, pronunciado discursos, gritado y hecho planes, las últimas 8 horas habían sido un zumbido constante en sus oídos. Pero ahora se había silenciado. ¡A por él! Gritó alguien, y entonces el ruido volvió a estallar, y ambos se estremecieron a su pesar. No era un ruido alegre. Era una pelea. ¿Qué está pasando ahí afuera? Se preguntó Manik, antes de que Sonia lo empujara. No te preocupes. Están distraídos. Salgamos de aquí y luego veremos cómo funciona todo. Apóyate en mí e intentaremos pararnos en el 3, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Salir del campamento? Preguntó, pero se unió a ella para ponerse de pie con dificultad. Por desgracia, apenas habían subido unos centímetros cuando la entrada de la tienda se abrió de golpe. Dos cuerpos salieron volando y se estrellaron contra el suelo, sobresaltándolos y cayendo de nuevo al suelo. Manik se quedó boquiabierto al ver cómo los cuerpos se convertían en dos personas. Una, un anarquista inconsciente, y la otra, un joven y atlético erizo azul con zapatillas rojas. Se puso de pie de un salto para sonreírle. Oigan, hermanos, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué? ¿Quién es? Preguntó Sonia, girando el cuello para intentar ver. Santo cielo, y susurró Manik, y el erizo azul se rió antes de señalar con el pulgar al anarquista. Debo decir, sin embargo, que esperaba que las cosas hubieran cambiado un poco en los últimos 2 años. Todo esto de la damisela en apuros está totalmente anticuado, hermano. ¿Alguien me puede decir qué está pasando? Gritó Sonia, pero la sonrisa del erizo solo se ensanchó mientras caminaba casualmente para pararse junto a Manik, donde podía inclinarse y mirar el rostro de Sonia de reojo. ¿Cómo están? Preguntó, y ella chilló. Él rió entre dientes y retrocedió un paso para arrodillarse y empezar a desatar sus ataduras. Así que, aunque me alegra verlos, vamos a tener que acortar la reunión. Mis amigos están luchando por el bien, pero estamos más acostumbrados a los robots que a la carne, así que no quiero arriesgarme a que esto se alargue demasiado. ¿Ese Sonic? Susurró Sonia, su voz un poco débil a pesar de sí misma. El único e inigualable, dijo, y les quitó la última cuerda con un gesto elegante. Como dije. Nos reencontramos luego. ¿Están bien para caminar? No esperó una respuesta antes de levantar a Manik, y casi hizo lo mismo con Sonia, solo que ella se soltó de su mano y rodó hasta ponerse de pie, con los puños en alto, desafiante. ¿Dónde has estado? ¿De verdad es el momento? Preguntó, y miró a Manik, solo para poner los ojos en blanco al no ver la exasperación compartida. De acuerdo. Quédense aquí y preocúpense por tonterías, yo iré a ayudar a mis amigos. Avísenme cuando estén listos para irse, ¿de acuerdo? No. Jadeó Manik. No, no, salgamos de aquí. Como ayer. Eso es lo que quería oír. Dijo, y les hizo un gesto para que lo siguieran mientras salía. Hola, chicos. Nos vamos. Antes de irse, los hermanos reales se asomaron a la pelea desde la tienda, pero no pudieron ver mucho. Parecía que los anarquistas se habían agrupado en 3 grandes grupos y que ocasionalmente se lanzaban o arrastraban. Pero, mientras observaban, un cánido amarillo sin cola, pero con una extraña hélice en la espalda, saltó para encontrarse con la mirada de Sonic. ¿Qué dijiste? Gritó, pateando distraídamente a alguien que intentaba alcanzarlo. Dije que nos movamos. ¿Necesitas que vaya de buscar a Amy? El cánido voló un poco más alto, observando a otro grupo, pero antes de poder responder, el tercer grupo se abrió y un equidna rojo familiar se lanzó, rodó con el aterrizaje y salió corriendo hacia ellos. Nudillos. Gritaron Sonia y Manik mientras él se detenía frente a ellos.
Les hizo un gesto con la cabeza y luego miró a Sonic. ¿Podemos irnos ya? Oye. Tails, bájame, aún no había terminado. Chilló una voz femenina, y al mirar a su alrededor, vieron al cánido levantando un erizo rosa furioso por encima de la multitud. Sonic sonrió y sacudió la cabeza, a lo que el zorro asintió y echó a volar. Bueno, erizo, dijo Knuckles, mirando a los anarquistas, que ahora se habían fijado en ellos. ¿No quieres presumir? Resopló. Saca a mis hermanos y les daré a nuestros amigos un recuerdo. Y entonces, desapareció, un vacío repentino que dejó a Sonia y Manic sin aliento, antes de que Knuckles lo sacara de su asombro con las manos en sus muñecas. Vamos. Dejándose arrastrar, Manic observó por encima del hombro cómo lo que solo pudo describir como un viento azul azotaba a la primera oleada de anarquistas 2 veces, quitándoles las armas y luego derribándolos a todos. Al llegar al borde del acantilado, Sonic se detuvo frente a la pila de anarquistas, amenazándolos con el dedo. Ahora bien, niños y niñas, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Pero lo que sea que hayan descubierto no le llegó a Manic, ya que de repente se vio empujado por el acantilado y volado en el aire. Entró en pánico al empezar a caer, pero ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de chocar contra el metal. Al levantar la vista, descubrió que lo habían empujado hacia la escotilla abierta de un avión que lo esperaba, con el cánido y el erizo rosa ya dentro, observándolos. A su lado, Sonia gimió mientras se ponía de rodillas, e intercambiaron miradas antes de mirar hacia arriba, donde Knuckles todavía era visible en el acantilado, mirando por encima del hombro. ¿Podrías darte prisa ya? Exigió, un segundo antes de que Sonic saltara sobre él para aterrizar dentro del jet como si hubiera sido una caída de menos de un pie. Oye, Knux, te espero. Dijo alegremente, y luego se giró hacia la parte delantera del avión. A volar, Shaps. Entendido, respondió una voz oscura mientras Knuckles aterrizaba pesadamente junto a ellos y la escotilla se cerraba herméticamente. Torre Mogotrópolis, estamos llegando. Tiempo estimado de llegada. 15 minutos. Espera, ¿qué? Preguntó la chica, mirando a su alrededor sorprendida. ¿Volvemos? ¿Qué hay de lo que estaban haciendo el príncipe y la princesa? Manic se puso de pie lentamente, observando el avión con curiosidad. Era extraño. Elegante y aerodinámico, pero todo era demasiado grande, como diseñado para los movianos más altos, en lugar de la altura habitual de 1,20 metros. Pero eso solo hacía que los movianos dentro fueran más visibles, y los miró fijamente, evitando a su hermano el mayor tiempo posible. El cánido, un zorro, ahora que lo veía así tenía cola, tos. Eso fue tan extraño que Maní tardó varios segundos en darse cuenta de que era un niño y parecía cauteloso. Un poco mayor, pero más curioso, era el erizo rosa, que era... A pesar de sí mismo, Maní tuvo que mirarla 2 veces. Era guapa. De verdad, guapa. Ojos verde jade, pelo de punta cuidadosamente peinado, vestido rojo y botas que resaltaban lo guapa que era, tragó saliva, sonrojándose al darse cuenta de lo guapa que era esa niñita. ¡Qué vergüenza! Pero esa línea de pensamiento solo lo llevó de vuelta al erizo que lo había rescatado, y casi lo miró de reojo antes de optar por centrarse en el piloto. Era otro erizo, pero este era negro con marcas rojas, canela y blancas, y ahora las ignoraba, mirando fijamente por el parabrisas. Algo en la forma en que se sentaba el erizo negro le recordó a Manica, su hermano, y se rindió ante lo inevitable, volviendo su mirada hacia lo que había estado esperando ver durante casi 3 años. Habían visto fotos de él antes en los archivos que su madre les ocultaba, pero jamás sospecharon que era Sonic. Al verlas, vieron sus ojos brillantes y su sonrisa fácil, y pensaron que no podía ser su gruñón hermano guerrero. Por el patrón de su pelaje y la estructura facial, se parecía a Manic, pero al igual que en las fotos, su pelaje era más oscuro de lo que recordaban y sus ojos parecían de un verde más pálido. Más que nada, parecía demasiado despreocupado, e incluso estando frente a ellos, parecía demasiado feliz de ser su Sonic. Sinceramente, el erizo negro de adelante encajaba mucho mejor con sus recuerdos. Irradiaba fastidio, se sentaba pesadamente en su silla y sopesaba cada movimiento antes de hacerlo. Pero su pelaje estaba completamente desorganizado y el color era completamente diferente. Solo por eso, Manic volvió a mirar al azul. ¿Ese Sonic? Sonic se puso las manos en las caderas y respiró hondo. Lo miró fijamente con esos ojos, demasiado claros y profundos para coincidir con los que Manic recordaba. ¿Estás bien, hermano? ¿De verdad eres tú?
susurró, y Sonic inclinó la cabeza con una sonrisa. Vamos, hombre, sé que 2 años es mucho tiempo, pero no hay necesidad de parecer... Sonic. Gritó Sonia, y se arrojó a sus brazos sollozando. ¿Dónde te habías metido? Oye, oye, no te preocupes. Se rió, pero le devolvió el abrazo, liberando solo un brazo cuando Manik se metió también en el abrazo, ambos aferrándose con fuerza. Manik. Vamos, chicos, tranquilos. Ni hablar, hermano. Rió Manik, apretándose más fuerte. Después de 3 años, podemos ser totalmente dependientes. 2 años, corrigió Sonic, pero no los descartó. Por encima del hombro, Manik vio a Knuckles acercarse a los otros dos rescatadores y sonrió. Sabía que sabías dónde estaba Sonic, Knuck. Nos estabas ocultando algo. No sabía que venía, dijo Knuckles, poniéndose una mano en la cadera. Pero cuando apareció, pensé que era hora de ir a buscarte. ¿Cómo supiste que necesitábamos ayuda? Preguntó Sonia. Se apartó de Sonic, pero aún lo sujetaba por el hombro mientras le sonreía. ¿Cómo es que siempre apareces cuando nuestras vidas corren peligro? Sonic sonrió con ironía, pero no dijo nada. Empujó suavemente a Manik hacia atrás y los giró para que se vieran. Hermanos, les presento a mis amigos. Tails, Amy y Shadow a los mandos. ¡Qué alegría conocerte! Exclamó la chica, y se abalanzó para tomar la mano de Sonia entre las suyas. No puedo creerlo. Te he visto en un montón de revistas, no tenía ni idea de que eras la princesa, y mucho menos la hermana de Sonic. Sonia se rió. Un placer conocerte también. Me encanta tu pelo. Gracias. Se iluminó al sonreír, Manik se sacudió y miró al zorro, que se removía, mirando a todas partes menos a él. Pobre niño. Parecía tener apenas 10 años y ya estaba luchando. Después de un momento, Sonic le hizo un gesto con la cabeza a Knuckles, quien puso los ojos en blanco y empujó bruscamente al zorro un paso adelante. Tails es un genio, y el mejor mecánico que conozco, le dijo Sonic a Manik, obviamente intentando romper el hielo. ¿Sigues trabajando con máquinas y esas cosas? Sí, siempre. Oye, podría enseñarte mi taller cuando volvamos a casa, dijo, agachando la cabeza para intentar que el chico me mirara. Estoy trabajando en unos flotadores, pero tengo un viejo avión a reacción que estoy arreglando aparte. Quizás podrías echarme una mano. Seguro que puedo enseñarte algunos trucos. Knuckles le dirigió una mirada extraña e incrédula, y Tails miró a Sonic, pero no obtuvo respuesta más allá de una leve sonrisa. El pequeño zorro asintió lentamente mientras volvía con Manik. Eso, sería genial, Su Majestad. Oye, Alteza. No hay majestad en este cerdo. Además, para mis amigos es simplemente Manik, dijo, y le estrechó la mano al chico. Está bien, dijo Tails, pero no sonrió y, después de unos segundos, enderezó los hombros y apretó con más fuerza la mano de Manik, con una mirada casi desafiante. Pero antes de que Manik pudiera darle demasiada importancia, Amy se echó sobre los hombros de Tails para sonreírle. Hola. Te llaman el príncipe ladrón, ¿verdad? ¿De verdad puedes robar sin que la gente se dé cuenta? Parpadeó, se sonrojó y asintió. Ya no lo hago. Ahora soy más técnico, ¿sabes? ¡Qué genial! Y qué romántico. De verdad que pasaste de la miseria a la riqueza. Es como un cuento de hadas. Bueno, supongo que sí, más o menos. Sonia los esquivó a todos para dirigirse a la parte delantera del avión. Y tú eres Sombra, ¿verdad? El erizo negro la miró y asintió. Su Alteza. Oh, no, puedes llamarme Sonia, dijo ella, pero él no sonrió. Teniendo en cuenta nuestras respectivas situaciones, probablemente sea una decisión imprudente. ¿Situaciones? Sonic tosió para llamar su atención. Shadow es un agente de la Unidad Guardiana de las Naciones. Está aquí por la Federación Unida. ¿Eli? ¿Trabaja para los viajeros? Gritó Manik. Tails y Amy parecían algo incómodos, pero Sonic simplemente se encogió de hombros y Knuckles asintió. Sonia se lo quedó mirando. Pero eres un moviano. Eso es incorrecto, Su Alteza, dijo Sombra fríamente. Ah, sí. ¿No eres técnicamente un extraterrestre? Preguntó Sonic, y Shadow miró por encima del hombro para fulminarlo con la mirada durante unos instantes antes de volver a los controles. Pues sí, murmuró Amy, y luego le sonrió a Manik. Es más fácil no preguntar. No te preocupes demasiado, no te estás perdiendo nada. A Sombra le gusta ser formal y distante con todos.
Lo conocemos demasiado bien como para creerlo, añadió Sonic, y se acercó trotando para desplomarse de lado en el asiento del copiloto, sonriéndole a Shadow. Ahora, llévanos a casa rápido, Shax. Me muero de hambre y tienes que ser amable con mamá. La ceja de Sombra se arqueó. Fuiste tú quien me arrastró hasta aquí. No nos dejaste tomar prestado tu jet. No confiaba en que regresaras. Ay, Sombra, ¿me extrañarías? Mientras Shadow miraba a Sonic con malos ojos, Sonia y Manic intercambiaron miradas y asintieron discretamente. Podría haber sido una broma, pero en esta ocasión estaban de acuerdo con Shadow. Y, desde luego, no iban a perder de vista a Sonic. Con Sonia enfrascada en una discusión con Amy sobre zapatos, maquillaje o algo así, y Manic ocupado tranquilizando a los jefes de guardia diciéndoles que ambos estaban bien y que sí, Sonic había vuelto al pueblo y que sí, que se había quedado después de rescatarlos, Sonic, Knuckles y Tails los seguían, con Shadow cerrando la marcha con la mirada fija y atenta. Intentaban ignorarlo por completo mientras Knuckles explicaba cómo había llegado a Mobius. ¿Por qué Sonia te haría sentir culpable al venir aquí? Se preguntó Tails en voz baja. Sonic, lo entiendo, con todo lo del príncipe, pero ¿por qué tú? No lo sé, Tails. Algo raro está pasando en esta ciudad, te lo aseguro, dijo Knuckles. Nadie parece saber nada. Ni siquiera Sonia y Manic. No tienen ni idea de lo que has estado haciendo ni de cómo funciona el mundo con Gea y la energía del caos. Y la ciudad tampoco parece muy diferente, comentó Sonic. Pensé que limpiarían algunas cosas. Pero todavía se ve igual que cuando me fui, solo que con algunos tapices por todas partes. Literalmente, en algunos casos, dijo Tails. Actúan como si Eggman se hubiera ido, pero al mismo tiempo, es como si no quisieran cambiar demasiado por si regresa. Sonic lo miró, cruzando las manos tras la cabeza, y Knuckles lo miró de reojo. Deberías decírselo. ¿HMM? ¿Qué le pasó a Eggman? Deberías contárselo. Ni hablar, dijo con firmeza. No les voy a decir que lo dejé salir de aquí sin más. Tails arqueó las cejas. ¿No saben que Eggman está vivo? No saben que lo dejé ir, corrigió Sonic. Simplemente asumieron que ya se había ido cuando lo alcancé. ¿Cómo es posible que no lo supieran? Él destrozó el planeta. ¿Cómo volvió a estar completa la luna? Intervino una voz, y volvieron a mirar a Sombra. Él levantó un párpado. El láser del arca destrozó la mitad de la luna, y sin embargo, cada luna llena, miramos al cielo y la vemos completa. ¿Cómo pudo ser? Frunció el ceño, inquieto. Supuse que lo habías arreglado. ¿O Sonic? Shadow gruñó divertido, y Sonic resopló. Tío, apenas sé teletransportarme con control de caos. Mi capacidad de curación aún es inestable y se limita principalmente al veneno. ¿Cómo se supone que voy a regenerar media luna? La gente inventa explicaciones para cosas que no entiende, asintió Knuckles. Tails los miró pensativo un momento, luego asintió lentamente y volvió a observar a Manic. Sonic y Knuckles intercambiaron miradas antes de que Sonic se encogiera de hombros y continuara. Bueno, entonces partamos de la teoría de que Sonia tiene un plan para que ambos estemos aquí. No sabe nada del caos, cree que tus poderes se limitan a cavar hoyos y leer esas cosas raras de la piscina en la isla Ángel, y creo que cree que mis poderes residen en los medallones, lo que significa que no debería tener ninguno, excepto mi velocidad. Quizás ni siquiera eso. Ya no es fuerte. Sonic hizo una pequeña pausa antes de responder, sus ojos se volvieron hacia Shadow, antes de encogerse de hombros y decir. Parecían más asustados por mi presencia que por mi movimiento rápido. Te querían aquí por algo. ¿Quieren que tomes el trono o algo así? Ni hablar. Eso significaría echar a mamá del puesto principal, dijo. Sonia no haría eso. ¿Seguro? Sé que son muy leales y todo eso, pero hace tiempo que no hablas con tu hermana. Has cambiado muchísimo desde que te fuiste de aquí, señaló, y Sonic tarareó. Sí, no me lo creo. Es que me parece demasiado, no sé, demasiado, mamá. Shadow, Knuckles y Tails lo miraron, sin estar seguros de qué quería decir, pero no tuvo oportunidad de explicarlo antes de que una nueva voz interrumpiera el silencio. Oye, Sonic. Oí que volviste. Se giraron, Sonic sonrió al reconocer al león que acababa de salir de un pasadizo lateral. Oye, Kirus. La fiesta es en casa de mamá. Y los músicos están al final del pasillo, terminó Kirus, chocando los cinco con Sonic antes de retroceder para mirarlo con atención.
Vaya, te quedaste corto. Oye, oye. Se llama aerodinámica. Dijo riendo. Te acabas de poner larguirucho. Y te conseguiste otro hermano, añadió, mirando a Sombra. Podría haber jurado que la reina solo tuvo 3 hijos. Eres divertidísimo, dijo Sonic arrastrando las palabras, pero sonrió y se giró hacia los demás, señalándolos al pasar. Estos son mis amigos. Mi mejor amigo Tails, Knuckles, Shadow, que no es pariente nuestro, cállate, y Amy, la de atrás. Chicos, él es Kyrus Leon. Lo conozco desde que tenía 5 años. Dios mío. Gritó Amy, corriendo de vuelta para ponerse frente a él, con las manos apretadas bajo la barbilla. Eres el amigo de la infancia de Sonic. Debes tener muchísimas historias. Amy gimió Sonic, pero ella lo ignoró, inclinándose hacia adelante para encontrarse con la mirada sorprendida de Kyrus. Necesitamos hablar, ¿de acuerdo? ¿Ey, de acuerdo? Bueno, dijo Sonic, empujándola a un lado para apartarla, solo para que ella se riera y lo agarrara del brazo. Detrás de él, Sonia y Manic intercambiaron miradas de sorpresa, pero Sonic solo suspiró y le hizo un gesto a Tails con la mano libre mientras se daba la vuelta y volvía a caminar. ¿Recuerdas que te hablé de Kyrus, verdad? De niños, solíamos construir aerotablas juntos. ¿Quieres decir que construí aerotablas? Corrigió Kyrus, aunque sonrió al estrecharle la mano a Tails. Me observaste y usaste palabras que te enseñó tu tío para que pareciera que sabías lo que hacía. Potato y. Ahora es técnico real, intervino Knuckles, mirando a Kyrus de reojo. Han estado trabajando para descifrar los archivos cifrados de Robotnik. ¿Quieres decir que no lo has hecho ya? Preguntó Tails, luego palideció y se refugió tras Knuckles, sonrojándose. O sea, no es tan fácil, dijo Manic por encima del hombro. Tiene múltiples niveles de seguridad, y todo está protegido por protocolos que obligan al palacio a atacar a quienes activan un cortafuegos. Tails dudó, miró a Sonic y luego preguntó. ¿Te importa si le echo un vistazo? Sonia, Manic y el guardia sonrieron con ironía, pero Kyrus hizo una mueca. No sé, Tails, puede ser muy peligroso. No me refiero solo a los Firewalls que apagan la computadora o hacen explotar el teclado. Estos disparan láseres a la silla de la computadora. No los haré tropezar, dijo. Lo prometo. Sonic dice que Tails es un poco aficionado a la tecnología, explicó Manic con esa sonrisa especial que se le da al observar a un niño perdido. Curiosamente, Knuckles empezaba a sonreírle igual. Al menos podrías dejar que vea. Kyrus dudó, luego miró a Sonic, solo para desviarse de inmediato ante la expresión despreocupada en su rostro. Se quedó mirando fijamente, incluso cuando Sonic lo notó y sonrió, abriendo aún más los ojos con incredulidad. Majestades, interrumpió el guardia tras unos segundos de incómodo silencio, es casi la 1. ¡Ay! Sonia aplaudió. Claro. ¿Podrías decirle a mamá que llegaremos un poco tarde? Tenemos que limpiar. Amy, simplemente déjame prestarte un vestido. Ella parpadeó. ¿Un vestido? Claro. Tengo justo lo que necesitas. Manic, tú te encargarás de los chicos, ¿verdad? Preguntó, agarrando la mano de Amy mientras señalaba a Knuckles. Si vienes, tienes que vestirte apropiadamente esta vez. ¿Vestirse bien? Repitió Sonic, mirando a Knuckles. ¿Para qué? Almuerzo, dijo Knuckles, haciendo que de alguna manera la palabra sonara más como una sentencia de muerte. Mientras caminaban por los pasillos, con las paredes cambiando de dorado a plateado, Amy notó que las obras de arte se volvían mucho menos intrincadas, hasta que finalmente incluso el plateado desapareció, y las paredes volvieron a ser de metal, recién limpias y con alfombra bajo los pies. Se detuvo, rebotando pensativa, y Sonia miró por encima del hombro. ¿Amy? Oh, lo siento, estaba pensando que este salón es muy diferente al anterior, dijo, y Sonia sonrió. Ah, bueno, sí, dijo, señalando las puertas un poco más adelante. Esta es nuestra ala personal. No tenemos que presumir, así que no nos molestamos. Amy ladeó la cabeza, intrigada, pero trotó tras ella para que pudieran seguir caminando. ¿Presumir? Digo presumir, pero en realidad es más como un disfraz, explicó. Somos de la realeza, pero Sonic, Manic y yo no crecimos así que tenemos que compensar la imagen que nos tiene la gente. Así que todos los salones públicos son grandes, lujosos y hermosos, y cuando salimos en público, todos vamos vestidos con joyas, pero en privado, y se detuvo para abrir una puerta, aunque no entró.
Tras echar un vistazo al interior y ver el completo desorden, cada superficie cubierta de ropa, discos, comida, tazas y platos vacíos, Amy supuso que esta era la habitación de Manik. Sonia sonrió al ver su expresión y cerró la puerta, indicándoles que continuaran. La verdad es que es sobre todo para los aristócratas, y son a ellos a quienes tenemos que convencer primero. Vale. Entraron por la puerta de al lado y Amy volvió a parpadear. A pesar de las paredes metálicas, esta habitación era casi más lujosa que el pasillo dorado, con cortinas de terciopelo y muebles enormes y mullidos, y un atractivo tigre descansaba en el sofá, aunque se puso de pie al entrar. Amy se preguntó si la gente atractiva venía con las suites reales, y si debería averiguar dónde se suponía que se alojaba Sonic antes de que encontrara una hermosa doncella. Oh, Sonia, ahí estás. ¿Cómo te fue en la misión? Preguntó el tigre, dejando a un lado la tableta que había estado leyendo. Olvídate de eso. No vas a creer lo que pasó, Stripes. Dijo emocionada. Sonic ha vuelto. Sonic. Repitió, arqueando las cejas tras sus gafas de sol. Eso solo atrajo la atención hacia ellas, lo que hizo que Amy se preguntara por qué las llevaba puestas en casa, hasta que notó que también llevaba una capa. ¿Quién usaba capas? Así que esa canción de anoche. De verdad era él. Es increíble. Y es tan rápido como siempre. No podía creerlo. Gritó, pero luego se quedó sin aliento y se giró hacia Amy. Ah, y esta es una de sus amigas, Amy Rose. Amy, este es Stripes Tigre. Mucho gusto, dijo, y él hizo una ligera reverencia, mirándola por encima de las gafas, desechando la idea de que fueran graduadas. En serio. ¿Quién llevaba gafas de sol dentro? Tú también. Lo siento, pero, se concentró rápidamente en Sonia. ¡Qué maravilla lo de Sonic! ¿Mencionó tu carta? No, pero no importa. Ha vuelto. Ay, tengo que apurarme para limpiarme. Me olvidé por completo del almuerzo. Siento mucho hacerles esto, pero ¿podrían conocerse sin mí? Preguntó, y luego tocó el brazo de Amy. Espera a que salga del baño. Te va a encantar el vestido que tengo pensado para ti. Parpadeó y asintió con incertidumbre. Sonia simplemente sonrió y se apresuró a cruzar una puerta al fondo de la sala, dejándola sola con Stripes, quien se revolvió incómodo. Entonces, dijo, cruzando las manos tras la espalda. ¿Eres, el novio de Sonia? Abrió la boca, pero lo único que salió de ella fue una risa nerviosa, y ambos fingieron no sentirse tan incómodos como realmente lo estaban. Así que esta es nuestra conexión principal con el viejo sistema informático, dijo Kirus mientras pasaba una tarjeta por un lector. Tras excusarse por no almorzar, él, Tails y Knuckles habían regresado a la sección del palacio que daba a la fábrica, aunque, curiosamente, las pilas de cajas y equipos apilados por allí habían contribuido mucho a que pareciera más recuperada que las zonas remodeladas. La sala a la que entraron era poco más que una estación de monitoreo, con 3 sillas de respaldo alto que definitivamente no existían en la época de Robotnik. Tails sacó inmediatamente su Miles Electric y se sentó, mientras Knuckles se recostaba contra la pared, esperando el entretenimiento. Desactivamos todos los láseres, continuó Kirus con indiferencia, pero, siendo sincero, no hemos avanzado mucho más de lo que ya hicimos durante la rebelión. Codificación básica, algunos archivos cifrados, todavía buscamos los controles de los niveles superiores de sistema de seguridad abierto. Bienvenido, glorioso rotundo, dijo la computadora, y Kirus se giró con los ojos muy abiertos. Knuckles sonrió con suficiencia, pero Tails no levantó la vista, tecleando en su dispositivo portátil mientras esperaba a que la computadora terminara de cargar. ¿Qué te gustaría hacer hoy? Abran todas las cuentas. Exclamó Kirus. Desactiven los láseres. Código de voz no reconocido. Láseres en línea. Por favor, introduzca la contraseña para, desactiva los controles de voz, dijo Tails distraídamente. Anular, Knuckles, ¿cuál era el antiguo control de voz? Él levantó una ceja. ¿Me lo preguntas a mí? Ah, sí. Disparos láser, dijo la computadora, mientras algo detrás de la pared zumbaba furiosamente, pero sin las armas funcionando, no podía hacer mucho. Por favor, introduzca la contraseña para anular. Anular, olvídalo, murmuró Tails, y rápidamente tecleó algo en la computadora. El zumbido se detuvo en segundos. Láseres desactivados. Controles de voz desactivados. Cállate ya, líder magistral.
Gracias por eso, dijo Tails, y continuó tecleando mientras Kirus lo miraba boquiabierto. Al hacerlo, un holograma verde gigante del palacio apareció sobre su cabeza, girando en el mismo lugar durante unos segundos antes de mostrar un diagrama de la habitación en la que se encontraban, y luego se expandió lentamente para mostrar el salón y todas sus habitaciones anexas. Brillantes puntos dorados aparecieron por un momento, antes de que un tercio parpadeara a rojo. Mientras observaban y Tails tecleaba, todo el dorado se volvió rojo. La computadora volvió a la vida con un chirrido. Desactivando todos los láseres principales de esta sección. ¿Desea confirmar o disparar? Confirma, murmuró Tails, pero parecía que era más para su beneficio mientras seguía escribiendo. Desactivando todos los láseres principales de esta planta. ¿Desea confirmar o disparar? Kirus emitió un suave gemido ahogado y bajó la mirada hacia Tails. ¿Cuántos años tienes? 10. 8, corrigió Knuckles con un tono ligeramente petulante. Un coeficiente intelectual de unos 300. Kirus casi gimió, pero Tails aparentemente no los escuchó o los ignoró, porque no reaccionó y siguió escribiendo. Desactivando todas las medidas de seguridad. ¿Prefieres confirmar o morir? Sin mirar, introdujo algo en su dispositivo portátil y Kirus palideció cuando la voz de Eggman resonó por la habitación. Te confirmo, pedazo de basura. ¿Por qué te programé si ni siquiera vas a hacer lo que te digo? La computadora no pudo reaccionar con la suficiente rapidez. Medidas de seguridad desactivadas. Finalmente, Tails miró el holograma, solo para volver al monitor un momento después, y el holograma comenzó a destellar a través del diseño de diferentes habitaciones y pisos antes de cambiar abruptamente a una gran X brillante. Bueno, ahora dormiré tranquilo, dijo Tails alegremente, girando su silla para sonreírle a Kirus. Estaba un poco preocupado de que las paredes me dispararan. Sabes que solo tenías la mitad de los láseres desconectados, ¿verdad? No, dijo Kirus débilmente. Creíamos que los teníamos a todos. Ah. Pues ya lo sabes. Puedo imprimirte la ubicación si quieres reciclarlos. Sí, por favor. Tails parpadeó y luego miró a Knuckles. No estoy usando palabras complicadas, ¿verdad? Solo que parece muy confundido, y no sé si sea posible ser más simple de lo que soy ahora. Knuckles simplemente sonrió. Al otro lado del palacio, Manix se sintió tan perdido y confundido como Kirus. No le sorprendió mucho que Sonic por fin hubiera vuelto a aparecer rescatando a sus hermanos de un destino inminente. Era su estilo. Tampoco le sorprendió demasiado descubrir que Sonic había hecho amigos durante su ausencia. De hecho, le pareció bastante gracioso que Sonic hubiera intentado reemplazarlos buscando una figura de hermano y hermana en Tails y Amy. Shadow era interesante, pero claro, Sonic siempre había estado un poco enamorado de sí mismo, así que, por supuesto, buscaría un doble. De hecho, si era completamente honesto, Manning ni siquiera estaba sorprendido de que su reunión se hubiera interrumpido tan rápido. Con la reunión del almuerzo y Kirus, las cosas tendían a suceder en ráfagas cortas con Sonic, debería haber recordado eso. Pero caminar por el palacio, mostrándole a su hermano y a Shadow el diseño general de las secciones remodeladas, las duchas de los mecánicos en las que él y Sonic se habían metido para darse un baño rápido para mantener felices a los miembros femeninos de su familia, y ahora, finalmente mostrándole el dormitorio que Sonia había reservado para él el año pasado, incluso con un nuevo amigo a cuestas, Manning no esperaba que volver a hablar con su hermano fuera tan difícil. Sí. Es todo tuyo. ¿Qué te parece, hermano? Preguntó, después de que Sonic pasara unos segundos mirando a su alrededor en silencio. Genial, dijo, pero lo dejó ahí, y Manik hizo una mueca. ¿Qué le pasó a su hermano que no podía callarse? Se aclaró la garganta y lo volvió a intentar. Sí, bueno, el baño está por allá. Te vas a volver loco, hermano, es como del tamaño de nuestra furgoneta, y no tienes que compartirla ni nada. Y dale un par de días, Liam, el jefe de familia, te llenará el armario de ropa. Ni siquiera tendrá que medirte, es una pasada. Y. Se detuvo cuando Sonic se dirigió al balcón y abrió las puertas para salir. Cuando salió sin decir palabra, Manning levantó la mano. Y podrías, o sea, ignorarme por completo. Eso también mola. Sin Sonic en quien concentrarse, se giró hacia Shadow, quien estaba apoyado en la puerta y observaba a su alrededor con una mirada extrañamente escrutadora. Al darse cuenta de que Manning lo observaba, lo miró fijamente, pero no dijo nada. Manning retrocedió mentalmente y volvió a apartar la mirada.
Shadow podía haber parecido tan gruñón como Sonic en su día, pero era muchísimo más espeluznante. Por suerte, Sonic regresó antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, con una mano en la cadera. ¿Vive alguien más aquí, o solo tú, Sonia y mamá? ¿En el palacio? No. Debe haber unas 50 personas viviendo aquí y unas 200 trabajando aquí. Solo que en diferentes pisos, dijo. ¿Por qué? Por nada, dijo vagamente. ¿Dijiste algo sobre vestirte? Sí. Como dije, el almuerzo es algo importante, dijo, haciendo un gesto para que los otros dos lo siguieran a su habitación. Sonic resopló al entrar, pero no dijo nada, así que Manig no se molestó en disculparse por el desorden. En cierto modo, estaba orgulloso. Les había costado mucho que el personal de limpieza dejara de intentar entrar todos los días. Es como una pequeña corte. Se supone que está abierta a cualquiera, pero solo aparecen los aristócratas. Y siempre los más pesados. Así que tenemos que arreglarnos y lucir bien todos juntos, y vaya, es una pena. ¿Para qué? Preguntó, haciendo una mueca al dar un paso en falso y tener que bailar alrededor de un molde de pastel a medio comer. Uf, en serio, tío, no es tan difícil terminar de comer. Estaba ocupado, dijo vagamente, abriendo su armario. Miró las delgadas extremidades de Sonic y Shadow e inmediatamente descartó la mitad de su vestuario. No había tenido su talla desde su último estirón el año pasado. Como dije, la cuestión es que se supone que deje entrar a cualquiera que quiera vernos, en un ambiente informal. Pero los aristócratas actúan como si tuvieran derecho a estar allí, y transmiten una sensación que nadie debería tener. Y no podemos mandarlos a la mierda, porque es como una regla real que no rechazamos a nadie. Buena idea, mal resultado, asintió Sonic. Cogió la espada que Manik había encontrado en el sótano la semana pasada, y que descartó al darse cuenta de que no eran tan fáciles de usar como los palos con los que jugaba de niño, e hizo una mueca al ver la salsa que se había derramado sobre ella al tirar del pastel. Miró a su alrededor, vio un chaleco colgado del respaldo de una silla y lo limpió. ¿Tienes que ir todos los días? Todos los días, confirmó. Se fijó en una chaqueta rojo sangre que nunca se había puesto y sonrió. Se la habían hecho a principios del año pasado, antes de que ganara mucho volumen, así que le quedaría un poco larga, pero por lo demás perfecta. Oye, pilla. No había estado prestando atención, pero, fiel a su velocidad, Sonic se giró y atrapó la chaqueta a la perfección con una mano, mientras que con la otra blandía la espada para evitar que cortara la tela. Luego apoyó la espada contra la silla y extendió la chaqueta con ambas manos para que la mirara. Hizo una mueca, y fue Shadow quien notó. Tiene charreteras. Guau, bien hecho, Sombra. Dijo Manik alegremente. No tenía ni idea de cómo se llamaban esas cosas hasta que me lo dijo Liam. ¿Tengo que usar esto? Preguntó Sonic, y Manik asintió. Como un soldadito de plomo. Bienvenido a la realeza. Oh, mi emoción, dijo con expresión seria, pero obedientemente comenzó a ponerse la prenda. También necesitarás botas de verdad. Creo que tengo unas rojas aquí, pero no te prometo nada. Sonic emitió un extraño gruñido, pero no hizo ningún comentario, así que Manik volvió al armario. ¿Y para ti, Shadow, creo? No. Le devolvió la mirada, pero Sombra solo sostuvo su mirada. No me pondré nada así. Déjalo ya, hermano, aconsejó Sonic mientras se separaba las espinas craneales del cuello de la chaqueta. Llámalo diferencia cultural y alégrate de que le gusten los guantes. Manik parpadeó, pero una mirada más a la mirada directa de Shadow lo hizo volverse rápidamente en busca de unas botas para Sonic. Una vez que las encontró, las arrojó y comenzó a vestirse apropiadamente. Entonces, se parecen bastante, preguntó cuando el silencio empezó a extenderse, pero Sonic solo gruñó. Una mirada por encima del hombro le mostró que su hermano tenía dificultades para ponerse la chaqueta, mientras que Shadow había empezado a inspeccionar algunas de las herramientas de Manik, así que hizo una mueca e hizo otro intento. Tío, si no te hubiera visto antes, Sonic, habría jurado que eras Shadow, sin duda. Sí, nos dicen eso a menudo. Dudó, sin saber muy bien cómo continuar la conversación. No entendía su relación. Eran educados cuando Sonic no se dedicaba a esas bromas semijuguetonas que tanto irritaban a sus amigos más serios. Pero cuando paseaban por el palacio, Sonic lo había ignorado casi por completo, mientras que varias de las miradas que Manik le había dirigido a Shadow eran para encontrar al extraño observando a Sonic con una concentración casi peligrosa.
Si hubiera sido cualquier otra persona menos Sonic, Manic se habría puesto furioso. Pero, seguro que Sonic sabía lo que hacía, ¿verdad? ¿Son amigos desde hace mucho? Shadow levantó lentamente la cabeza, pero no se giró, mientras Sonic respondía distraídamente. No, incorporación reciente. ¿Cómo se conocieron? Algunos pensaron que era yo y pasaron algunas cosas. Nos conocimos después. Un resumen inexacto, dijo Shadow, y Sonic resopló. Amigo, si de verdad quieres contarle a mi hermano toda tu historia, adelante, pero estoy un poco preocupado, dijo irritado. ¿Por qué hay tantos botones? ¿Quién necesitaría 8 botones en el torso? Ni siquiera ves la mitad. Esta chaqueta es una tontería. Abrochándose la faja, Manic se giró con una sonrisa para ver a Sonic forcejear. No se había dado cuenta, pero estaba bastante seguro de que esa chaqueta tenía más botones y corchetes que todo su vestuario formal. ¿Qué quieres decir? Es estúpido tener 4 botones solo para mantener recta esta estúpida incrustación, eso es lo que quiero decir, espetó. No, hermano, quiero decir, ¿cuál es tu historia, Sombra? Shadow lo miró a los ojos en silencio durante unos segundos y luego se dio la vuelta. Nada relevante. La explicación de Sonic es bastante precisa. Oh, vale, Manic se giró para agarrar su chaqueta, al menos en parte para evitar que los otros dos vieran su expresión de enfado. Esto fue como sacarle una muela. Pero antes de que pudiera volver a intentarlo, Sonic continuó, con un tono burlón. No te tomes el enfado como algo personal, hermano. Shadow es un tipo complicado. Tras haber superado por fin los botones internos, Sonic empezó con los externos. Ha tenido un año difícil. Y una infancia pésima. Hay que darle margen de maniobra a un tipo, ¿verdad, Shax? Sombra lo fulminó con la mirada, pero Manic le ofreció una sonrisa comprensiva, buscando un punto medio. Oye, nosotros también tuvimos una infancia pésima. A veces hay que vadear las alcantarillas para encontrar la buena puntuación, ¿no? ¡Guau! Esa es una metáfora que jamás pensé que volvería a oír, dijo Sonic con la mirada perdida. Menuda nostalgia. Oye, qué buena metáfora. Dijo Manic riendo, y rápidamente se agachó para cambiarse las zapatillas por unas botas. ¿No te parece raro, Sombra? ¿Trabajar para los viajeros? Pagan bien, dijo brevemente. Y tienen misiones interesantes. Sonic lo miró con el ceño fruncido mientras se desabrochaba las zapatillas. Manic notó que dudaba con cada movimiento, y no apartó la mirada de Shadow ni una sola vez hasta que le abrochó las botas y guardó los zapatos de esa extraña manera que Sonic siempre había podido hacer. De repente, recordando que Sonic siempre había odiado cambiar de zapatos, Manic no dijo nada, simplemente se giró y agarró un par de guantes con bordes dorados del armario. Toma. Lo último del disfraz, lo prometo. Oh, vamos. Oye, es por una hora, acéptalo. Gimió, pero obedientemente se los cambió, metiéndose los guantes detrás, al igual que sus zapatillas. Luego terminó de enderezarse los guantes, se abrochó los gemelos y se irguió, con las manos extendidas para una inspección completa. ¿Contento? Oye, no soy yo quien necesita nuestra aprobación. Venga, veamos cómo está Sonia. ¿Seguro que estás bien así, Sombra? En lugar de responder, Shadow simplemente giró sobre sus talones y salió. Sonic se encogió de hombros con impotencia y ambos lo siguieron, mientras Manic se quitaba los aretes. Era raro. De lo más raro. Shadow daba miedo, y Sonic se mostraba aún más misterioso de lo habitual. Y su actitud era completamente extraña. El Sonic maníaco que recordaba siempre estaba discutiendo tonterías con alguien, o predicando moral y optimismo furioso, pero desde que dejaron atrás a Knuckles y al niño, Sonic había estado, tranquilo. Casi pasivo. Era raro. Pero quizá solo estaba cansado, se recordó Manic mientras llamaba a la puerta de Sonia. Tenía que volver a la normalidad tarde o temprano. Era Stripes quien abría la puerta, y Manic, sin más, esbozó una sonrisa educada. Él y Stripes apenas se toleraban, pero habían acordado en silencio hacerse los amables frente a los demás. Hola. Sonia y Amy Rose ya están listas para irse. ¿Stripes? Preguntó Sonic con la mirada perdida. ¿No eres el chico del resort donde nos quedamos aquella vez? Oh, Sonic, dijo Stripes, y Manic parpadeó y luego retrocedió con una sonrisa esperanzada. Parecía que Sonic por fin tenía algo que decir.
Mientras Sonic entraba en la habitación, frunciendo el ceño al observar a Stripes, el tigre tosió y cambió de postura, incómodo, mirando por encima de ambos hombros. Es bueno verte, supe que habías vuelto. Sí. ¿Estás en la habitación de mi hermana? Preguntó, y Stripes volvió a toser. Bueno, sí, quiero decir, verás, Sonic, me quedo aquí. En el palacio. Con Sonia, por ahora. Sonic entrecerró los ojos mientras lo observaba todo, deteniéndose en la falta de zapatos y la capa arrugada. En este momento, normalmente, significa. No, no. Bueno, sí, pero, hizo una pausa, pero luego se irguió, echando los hombros hacia atrás con desafío. Sonic, me importa Sonia. Muchísimo. Estamos, cortejando. En cierto modo. Manning miró a Sonic expectante, pero la explosión no llegó. En lugar de entrar en pánico, Sonic simplemente siguió mirándolo fijamente durante varios segundos, hasta que cualquier cosa que pudiera haber dicho fue interrumpida por el jadeo complacido de Sonia. Oh, Sonic, te ves increíble. Manic, bien hecho. Gritó, y ambos rodearon a Stripes para verla salir corriendo de detrás de un biombo, ahora vestida con un vestido esponjoso, brillante y de falda ancha, y demasiadas joyas para estar sana. Casi apartó a Stripes para agarrar a Sonic de las manos y girarlo, donde podía mantenerlo a distancia para una inspección completa. Entonces chilló y abrazó a ambos hermanos. Es perfecto. Liam tendrá que hacerte un traje completo, por supuesto, pero de verdad pareces un príncipe soldado, es solo que, Dios mío, Sonic, eres solo, Dios mío. Amy. Gritó hacia el biombo. Amy, tienes que venir a ver esto. Ya voy. Gritó Amy. Solo intento acostumbrarme a estos tacones. No los uso mucho. Lo primero que vieron al salir fueron destellos. Destellos azules brillantes sobre un delicado vestido blanco de princesa, que caía sobre hombros atléticos y perfectos hasta el suelo. Manic silbó y Amy rió entre dientes, hasta que levantó la vista, cuando se interrumpió bruscamente y le devolvió la mirada. ¿Ese Sonic? ¿No se ve increíble? Exclamó Sonia, abrazando el brazo de Sonic. Él dio un respingo al sentir el contacto y la miró, parpadeando rápidamente como si se hubiera asustado. ¿Te ves tan? Amy seguía mirándome fijamente, subiendo lentamente las manos al pecho. Como una. Parece un príncipe. Dijo Sonia con orgullo. ¿Sabes? De pequeños, miraba a mis hermanos y pensaba que era imposible que crecieran como verdaderos príncipes de cuento de hadas, pero míralos. Te lo juro, Sonic, si podemos conseguirte una espada y un pasablanco, no creo que haya nada que podamos hacer para que luzcas más como ellos. Es simplemente increíble. Manic rió entre dientes, y luego rió cuando Sonia vio a Shadow y le puso una mirada de frustración e impotencia. Mientras ella luchaba con eso, él volvió hacia Amy, quien finalmente había desviado la mirada para arreglarse el vestido y el cabello. Tranquila, Amy, te ves radical. En serio. Yo y no sé, yo y tal vez debería quedarme. No seas tonta. Pero deberíamos irnos, dijo Sonia, aparentemente decidida a no comentar nada sobre Sombra, y se giró para mirar a Rayas por encima del hombro. ¿Te veremos en la corte esta tarde? Se estremeció y asintió. Sí. Probablemente. Sí. Genial. Entonces vengan todos. Dijo, y rápidamente sacó a Sonic de la habitación. Mamá y el almuerzo esperan. En serio, ¿puedo ir a buscar a Tails y Knuckles?, balbuceó Amy, con la vista fija en la espalda de Sonic mientras lo seguía con cautela. No soy una, ya sabes, princesa, ni nada por el estilo. Ni hablar, Amy. Eres una invitada de honor. Insistió Manic. Tienes que estar ahí. Tarareó y se palmeó el vestido de nuevo, con la vista fija en la espalda de Sonic cada 2 por 3. Lo cual era comprensible. Manic había visto a Sonic forcejeando con los botones, así que la transformación no fue tan impresionante, pero tenía que admitir que su hermano lucía a la perfección el look de príncipe heroico. Incluso con todos sus músculos y corpulencia comparados con la delgadez de Sonic, seguía sintiéndose un poco insulso a su lado. Caminaron en relativo silencio durante un minuto, hasta que estuvieron a mitad de camino a través de los túneles de regreso al comedor, cuando Sonic de repente preguntó: ¿Qué le pasó a Bartleby? Como era habitual, Sonia no se inmutó. Ni siquiera te gustaba Bartleby, dijo con serenidad. Y admitiste que Stripes era un buen tipo después de que aceptara ayudar a la resistencia. Parecía que sí.
Pero, en serio, ¿qué le pasó a Bartleby? ¿Quién es Bartleby? Amy le susurró a Manik, quien sonrió. El exprometido de Sonia. Un trabajo de lo más tranquilo. Mi hermana tiene un tipo, por si no te diste cuenta. No importa, dijo Sonia, lo suficientemente alto y directo como para que Manik supiera que lo había oído. Stripes y yo disfrutamos de nuestra compañía, te guste o no. No dije nada de Stripes, espetó Sonic, y Manik sintió que Amy se enderezaba a su lado, al tiempo que él se relajaba un poco. Ese tono se parecía más al Sonic que recordaba. Puedes salir con quien quieras. Es solo que la última vez que te vi, estabas bastante en negación sobre Bartleby. Las cosas cambian. La gente cambia, dijo, y Manik puso los ojos en blanco. Era una excusa floja, pero la que siempre usaba, incluso con gente que sabía que no era así. Sonic giró la cabeza para abrir la última puerta antes de volver a los pasillos públicos. Y otros no, murmuró, antes de guiarlos a la salida. Sonia se sintió irritada y estaba a punto de preguntar. ¿Y eso qué significa exactamente? Cuando vieron a un grupo de personas dando vueltas por el comedor. Se interrumpió y rápidamente agarró la muñeca de Sonic, tirando de él hacia atrás para que fuera parte del grupo mientras decía. Muy bien, para que todos estén al tanto. El almuerzo es un ámbito tan político como las sesiones oficiales de la corte. Amy, Shadow, intentaremos protegerlos lo mejor que podamos, pero los aristócratas pueden preguntar por ustedes, y si no sabemos la respuesta, se espera que respondan. Solo intenten ser educados, y si las cosas se ponen incómodas, solo intenten traernos de vuelta a la conversación. Sonic, ¿recuerdas cómo solías responderles a los líderes de la resistencia y actuar como si todos con pedigrí fueran idiotas? No hagas eso. A menudo son idiotas, pero son idiotas que tienen mucha influencia sobre la población en general y son nuestra columna vertebral financiera. Por favor, muéstrenles un poco de respeto, o al menos sean educados. Sé que será difícil, pero inténtenlo. Levantó el párpado, sonriendo levemente. Claro. Puedo intentarlo. Ella lo miró con el ceño fruncido un rato más y luego le lanzó una mirada rápida a Manik. No dejes que sea una mala influencia para ti. Manik simplemente le devolvió la sonrisa, especialmente cuando captó el guiño de Sonic. Vale, de acuerdo, dijo Sonia, dispuesta a aceptar lo que fuera. Pero todos guarden silencio hasta que nos sentemos, ¿de acuerdo? Pasen de largo, digan lo que digan. Sonic hizo una mueca, pero aparentemente asintió, porque no dijo ni una palabra, ni siquiera cuando ella giró sobre sus talones y empezó a marchar por el pasillo. Todos la siguieron en silencio, con Manik mirando al frente incluso al llegar a la multitud, pero el esperado aluvión de impaciente parloteo aristocrático apenas duró 2 segundos antes de cortarse con un audible jadeo. ¿Es eso y? No lo creo. ¿Pero quién es ese y? Uno de ellos tiene que ser el príncipe perdido. Sonic y. A su pesar, Manik miró a Sonic de reojo, pero su hermano simplemente sonrió con naturalidad, saludando a la multitud con indiferencia y sin detenerse. Era a la vez increíblemente impresionante y un poco espeluznante, así que Manik desvió la mirada para asegurarse de que Amy estuviera bien. Seguía moviéndose, pero tenía los ojos muy abiertos y la cabeza gacha, como si al levantar la vista les diera permiso a los aristócratas para abalanzarse. Shadow era un poco peor, desde el punto de vista de las relaciones públicas, dado que observaba a los aristócratas como si fueran criaturas extrañas en un zoológico. Pero llegaron al comedor sin incidentes, y una vez que la puerta se cerró tras ellos, Sonia sonrió con orgullo. Los 3 sirvientes que esperaban dentro parecieron incómodos por solo unos instantes antes de hacer una reverencia, y uno de ellos salió apresuradamente para avisar a todos que ya casi estaban listos para irse. Bien hecho, chicos, dijo Sonia, y miró por encima de la mesa con ojos brillantes. Manik no podía culparla. La mesa se había encargado justo después del final de la guerra, pero no estaba terminada antes de que Sonic desapareciera. Hoy sería la primera vez que podrían sentarse en ella como es debido. A primera vista, parecía una gran mesa cuadrada con 20 asientos. Solo al mirarla detenidamente se notaba que las 4 esquinas habían sido recortadas y revestidas de oro, y que las sillas eran más grandes y estaban intrincadamente decoradas para cada miembro del Consejo de los 4. Durante 30 meses, el cuarto asiento, con sus delicados grabados de zafiro y sus lujosos cojines azules, había permanecido vacío. Captando la indirecta antes de que Sonia pudiera hablar, Sonic se desplomó en la silla, apoyando los codos en los reposabrazos y mirando fijamente a sus hermanos.
Entonces podemos comer y además ponernos guapos para la gente. Porque me muero de hambre. Claro que comemos. Amy, ¿por qué no te sientas aquí a mi lado? Y Sombra, siéntate junto a la silla de mamá, a la izquierda, por favor, indicó Sonia. Ella es la de las olas amatista, por supuesto. Manik se relajó en su silla decorada con jade y le sonrió a Sonic con complicidad. Comer es tu mejor defensa contra las conversaciones, le confesó. Deja que los aristócratas despotricen, y cada vez que te hagan una pregunta que no quieras responder, simplemente métete un tenedor en la boca. Con educación intervino Sonia con firmeza. Recuerda ser educada. Sí, sí, dijo él, despidiéndola con la mano. Mientras tanto, Sonic había captado la atención de uno de los dos sirvientes restantes. Si Manik no recordaba mal, y sonreía cálidamente. Hola, por cierto. Gem parpadeó, con un ligero aspecto de pánico, mientras que el otro Rory, Manik estaba bastante seguro, solo parpadeó 2 veces antes de recuperarse. Claro, Su Majestad. ¿Listo para recibir a sus invitados? Sonic miró a Manik y Sonia, confundido, por lo que Sonia se apiadó de ambos. Sí, gracias, dijo, y luego les lanzó una mirada desagradable a Manik y Sonic. Qué amable. Tranquila, hermana, ya nos enteramos. Le dijo Sonic, pero ella lo fulminó con la mirada hasta que Gem y Rory abrieron las puertas y dejaron entrar a la gente. Dado lo asustados que estaban en el pasillo, Manik esperaba que los aristócratas se lanzaran de inmediato contra Sonic y Shadow, exigiendo saber qué estaba pasando, pero por primera vez en casi 2 años, todo el grupo guardó silencio al entrar. Miraron a Sonic, lanzaron miradas confusas a Shadow y no dijeron ni una palabra mientras tomaban asiento. El silencio continuó hasta que Aleena entró unos momentos después y se paró frente a su silla con las manos cruzadas. Damas y caballeros, una vez más les agradecemos por acompañarnos en esta reunión informal, dijo, y Manik miró hacia el otro lado de la mesa, sin poder ocultar una sonrisa burlona ante la mirada incrédula de Sonic. Normalmente, es costumbre comenzar la comida sin mucha ceremonia, pero hay extranjeros en la sala con quienes tenemos poca paciencia. Damas y caballeros, les presentamos al agente Shadow, de la Unidad Guardiana de las Naciones. Es embajador de la Federación Unida y, por extensión, del contingente humano. Todas las miradas en la sala se clavaron en Sombra, pero él no parecía incómodo. Sostuvo las miradas con imparcialidad, desafiando incluso a uno de ellos a comentar. Ninguno lo hizo. Junto a la princesa de la rebelión está Lady Amy Rose, quien forma parte del séquito del agente Sombra. Aunque vive en los territorios humanos, Lady Amy es una de nosotros. Si nos permiten el atrevimiento, la llamaríamos representante de quienes vivimos más allá de las fronteras, continuó Aleena, y luego volvió la mirada hacia su lado opuesto, donde Sonic seguía recostado. Pero en lugar de mencionarlo, simplemente sonrió radiante y se sentó. El Consejo de los Cuatro les da la bienvenida a este almuerzo. Comencemos. Aunque nadie dijo nada ni hizo ningún gesto evidente, se sintió como si hubiera una falta de respeto colectiva, como si todos hubieran tropezado con la falta de atención. Sonic rápidamente tomó su vaso de agua, ocultando cualquier reacción que pudiera tener, y los sirvientes avanzaron, con una dignidad profesional que les impedía preocuparse. Finalmente, Lady Felinae, magnate de la construcción y la pesadilla de Manik, se armó de valor para hablar.